Oye, pero pásenle un micrófono mejor, pues. Claro, pues, para... Sí, aprovechando. O si no, siéntense. O si siéntate acá, si quieren. Ahora. Siéntense mejor hasta que vengan los chicos. Hasta que vengan los hasta chicos que ya vengan, y sí, hacemos sí, intercambio. Change. Igual no hay cámara, es audio, es audio. Ahorita ¿no? ahorita es radio. Radio. Llévalo. Estaba hablando de un influencer que se fue hasta Paracas y demoró como 3 horas, creo, en llegar a... No, 6 horas. No, más. Más de 6 9 horas. 9 horas, ¿no? 9 horas. Y pero llegó como se demoró un montón. Claro. 11 horas se demoró. Hasta Paraga. Ay, güey, panela, Cuidado. Yo sí. Cuidado. Sí, Yo o creo sea, que fresh, a los ¿no? 15 Hola, min, creo. hola. Creo que No, ya pasaron los 15 ya. min, ya ábrelo nomás. Estamos a 20 ya. Porque la ¿Prendió mi gente- micro? Sí, está prendido, Sí. pero tienes que Ah, ponerte... Ponte los audios. Ponle los audífonos para que puedas escuchar tu retorno. Ay, ok. Ahí está, justo llegó. Perdieron. Ah, que llegó Sarni. Ash. Taran, tan. Tan. Bueno, gente, todavía no ven el video, pero el día de hoy va a ser... ¿Ya se ve? Ah, ya bueno, el día de hoy... ¿Ah, ya se veía? Sí, ya está ya. ¡Hola! El día- Claro. El día de hoy vamos a... Hemos traído invitados a nuestras parejas. Invitades. Invitadas. ¡Qué rico! Y por el tema de hoy, ¿no? Que es emparejados. Emparejados, claro. Un tema que va acorde a lo establecido. ¡Carajo! Está grabando historias ya. Ay, ¿Verdad? Ah, pero en el micro. Amigo. No, pero no se ha escuchado. Bueno, es que tampoco es su formato. El formato de ella es... ya. O sea, lo ha dicho y no se ha escuchado porque no estaba pegado el micro. Claro, no está acostumbrada. A ver. No, Claro. pero creo... ¿Está apagado? Sí está prendido, No, está sí prendido, te está escucho, sí prendido. te escucho. ¿Cómo está? Ya está llegando la gente ya. Claro, me está lloviendo. Claro, estás modo libro, ¿no? Se peina ahí. El peinado, está modo libro, sí. Sí. Bueno. Y ya pesa. Hay que dar intro, pesa el tema una vez. Ya. Ya, 3, 2, 1. No. ¿El intro ya? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Quién da el intro, yo? Ya empiezo. Hola, gente. Hola. Empezamos aquí el podcast random el día de hoy. Vamos a hablar del tema emparejados. ¿Quién está a mi derecha? No sé. ¿Quién está a mi izquierda? Sí sé. Porque el día de hoy, bueno, todavía no llega Arnie ni Juaco, pero ha venido... Bueno, carajo, pero la gente no lo ve a Arnie. Ale, mi enamorada, gracias, compañera. Bien, presenta, pues. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Random. Temas random. Esta vez emparejados. Literalmente ahorita lo que estamos haciendo antes de que lleguen los otros panelistas es un... ¿Cómo le dicen? Un 2 para 2, ¿no? Un 2 para 2. ¿2 para 2? Pero Bueno, eso no significa eso. ¿No? No, O sea, eso no significa un 2 para 2, Guille. 2 para 2 no es como que cita doble. No es lo mismo, ¿no? O sea, un 2 para 2 creo que más se entiende. O sea, exacto. es un sí, pero en Sí, otro contexto. Ese sería sí. Sería una cita doble, pero si fuéramos viewers de Alice, ¿no? Porque ellos fueran pensando puro en sexo nomás. No entiendo, no sé quién es Dialis, pero Tampoco. un 2 para... Es un kicker, o sea, un streaming de kick. Que full poto, full sauna, full ya. Y atrás está Arnie. Atrás está Arnie, que ya está a punto de entrar ya. Ya. Entiendo que un 2 para 2 es un contexto un poco más sexual. Sí, o sea, es un como que imagínate que tú y yo estamos solteros y vamos a ir a una fiesta y yo estamos en la fiesta y veo a 2 chicas y digo, Claro. oye, Guille, puede ser un 2 para 2. Claro. Claro, y la sacamos a Es bailar. como o algo así. es un hazme el bajo mutuo. ¿Cómo? Es un hazme el bajo es como, por ejemplo, te diga, oye, yo quiero cortejar muy viejo, ¿no? La Yo mierda. Un señor. quiero gilearme a esa chica, pero no tengo la suficiente confianza como para ir solo. Hazme Entonces el tú bajo. hazme el bajo, saca a su amiga a bailar y yo saco a ella. Pues. Es un hazme el bajo mutuo, porque creo que 2 para 2 es que
ambos quieren justo con una Dos chica chicas. específica, ¿no? Que justo son amigos, ¿no? ¿Puede ser Sí, sí, un puede juego es eso? Escucha. Es una... Para los que no saben mucho el contexto, hay expresiones muy de barrio que María Grecia no conoce. Más pega el micro, más pega el Ahora se Sí, sí. escucha. Sí, sí, Ahí tiene que va. estar Ahora bien sí, pegado tiene el que estar bien pegado. Yo porque sé no se que ahí huele a aliento y baba de otros que han estado acá, pero tienes que hacer el esfuerzo. escucha. Sí, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que hacer el esfuerzo. Un turrón bien maldito. a veces. Sí. Ahí, mira, justo tú estás donde se sentaba Arnie. No, Y no, sí. Curiosidad. ¿No? Oye, ¿ese audio qué fue? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Oño. ¿Hay gente en el chat de casualidad? Sí, hay algunas personas en el ¿Qué chat. dicen? ¿Qué dicen? Oye, no veo el stream, pero creo que es mi celular, Ah, Alex. Ale Swan, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Ale, ahí está conectada. Siempre presente. Siempre presente, Ale, siempre presente. Bueno, nosotros las hemos presentado, pero de repente ellas se quieren presentar. Así es, sí, preséntense. Bienvenidas al Hacemos, la podcast. verdad. Hola. ¿No quieren o qué? ¿Tú quieres? Pensé que iban Ya, a empezar de Ale. allá para allá. Ah, ya. Bueno, yo soy Ale. Soy enamorada de Gabo. Esa es su misión en la vida. No, mentira. parte. Parte de... Espera. Y bueno, nada. Feliz de estar acá acompañándolos. Yeah, aplausos, aplausos. ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Yara, Arnie! ¡Qué raro te ves sin lentes, huevón! Oye, crecieron sus ojos. ¡Uy! No, huevón. Firme que si te sacan los lentes, sí. Tenía ojos. De arroz extra grande. Sí. Extra grande. Y bueno, presentación, ¿ves? Yo soy. Ajá. Ajá. Yo soy. Ya, yo soy María Gracia. Ajá. Sabía ser. Ah, pero no, estás que se micrófono. Sí, micrófono. No, ya. Yo soy creadora de contenido de Muy Belleza. Bueno, ya lo dije en podcast sí. anterior. Es que ya estuvo, Mari. Ah, claro, ya estuvo, Estuve un ¿verdad? ¿no? ratito también. ¿Cuál capítulo estuvo? Uf, ¿cuál? El Tercero, que fue... Todos los primeros. ¿Uno de noticias sí, o fue ¿verdad? uno de tema...? ¿Cuál? No me acuerdo. no la me verdad. acuerdo. Parece que estoy en cámara, ¿verdad? A ver si nos ayudan a hacernos acordar en qué capítulo estuvo. Te va a No. ayudar, solo Ale. Juan. Sí, aquí lo noto un poco nervioso, ¿no? Un poco como que... Le das... No tanto, sino que estoy tratando de acordarme qué capítulo es. Porque yo me acuerdo que estuviste con un enterizo de Yen completo. Ajá, sí, Pero de sí. ahí no me acuerdo más. A la del mierda. Capítulo. Porque pidieron datos. ¿Dato? Datos, pues me preguntaron de dónde era. Ajá, claro, sí. Bueno, pero el tema de hoy es emparejados, que todavía no empezamos directamente con todas las parejas porque, bueno, será en años, ¿no? Cuando Arnie tenga pareja. Es difícil. ¿Es difícil tener pareja hoy en día o es fácil? Buena pregunta. Es que si lo buscas, puede ser fácil o puede ser... No, es difícil si lo buscas, creo yo, ¿no? Es difícil si lo buscas. Porque... Pero yo siento que para una chica es fácil tener pareja. Para un chico no tanto. Sí. O sea, tener a cualquiera sí es fácil. Claro, Exacto. tener a cualquiera. Ah, Claro. claro, eso sí. Hay muchas aristas ahí. Claro. Pero, claro, sí, tal cual, ¿no? O sea, hay muchos, ¿cómo se llama esto? Teams, ¿no? Teams, ¿cómo se llama? Teams. Forever Alone, así. Claro. O sea, Hay mucha gente con hambre. yo siempre, o sea, lo he dicho, ¿ah? Como que a las chicas siento yo, en mi percepción, que normalmente es mucho más fácil que puedan conseguir pareja, o sea, pareja de las que son casi algo, ese tipo de cosas. Porque normalmente los hombres son los que van de cacería, entre comillas, por decirlo así, porque aunque Claro, suena medio claro. feo, y son más rechazados. Porque, puta, la mayoría son huevones. pues. Es que O sea, an- y lo he visto en miles de amigos, ¿eh? En miles de amigos. Pero antropológicamente el hombre arriesga más. antropológicamente, Sí, ¿por sí. qué? Porque, o sea, viene desde la época prehistórica en donde los hombres eran cazadores. Ya empezamos con los datos. Datos Sí. curiosos de Guille. sí. Deberían hacer un sonido así.
curiosos No de sé. Guille con Curiosos. brillitos. Pero Ah. ese dato ya lo dije hace tiempo también, solo que estoy recalcando nada más. Claro. O no sé por qué no me carga aquí, pero creo que es mi ¿Sí? celular. Sí. Es que este celular es bien monce. Es de la chamba. Pero bueno, cuéntanos, gente, si ustedes tienen pareja, si no tienen, si tienen casi algo, claro. si de repente están intentando gilearse a alguien, ¿no? También vale. Ajá, correcto. Si los han rechazado. Si se los ha rechazado. Bueno, ¿tú alguna vez has sido rechazado? Sí, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Guille, tú? Obviamente, dice. Claro. No, es que. Es ¿Guille que. que no soporta o sea, el rechazo? Yo creo que a todos nos han rechazado alguna vez. Ya, pero no cuentas Eh. colegio, pues, o sea... Ah, pues, o sea, si dejamos de lado la chivolada, no. Ay. O sea, es que Cuidado. yo siento que en la época de colegio la gente es más cruel. ¿Por qué más cruel? Porque no tienes como que el límite de la. ¿Cómo se llama esto? De qué tan feo se puede sentir la otra persona. Ya, o sea, como Claro, que claro. eres más cruel si... Claro. No tienes empatía. Exacto, no tienes empatía desarrollada. Eso sí, puede ser. ¿Eh? ¿Tú has rechazado a gente así muy cruelmente? Un montón, pero yo voy a contar una experiencia. Pero Sí, un montón. Lo aclaro. No, pero yo quiero contar la otra parte, ¿Cómo? que es me acuerdo que cuando estaba en primaria, creo que casi toda la primaria me llamaba la atención. Un niño. Ajá. Y ¿Tú nunca también me estás hizo en primaria? caso, pues. Ah, ¿nunca te hizo caso? Yo juré que nunca se había dado cuenta, no Ya. sé, pues. ¿Tú también eres Yo una nunca- niña? Ajá. Ah, ya, ok, ok. Estábamos en el- Simio, vale simio, aclarar. importante. simio no mata simio. Vale aclarar. La cosa es que todo eso pasó en primaria. Y me Ok. acuerdo que en secundaria, ya el último día de clase, ya cuando vamos a graduar, se me acerca y me dice, yo siempre te gusté en primaria, ¿no? Y yo, ¿Tanto se notaba? así. Puta, si lo miras todos Claro. los ¿Cómo me va a días. decir ¿no? eso? Maldito, ¿qué se cree? Normalmente yo soy la que dice eso. No, pero sí, claro, es que las mujeres son las que más se dan cuenta que los hombres de ese tema. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, Sí. no, sí, no, de Sí, todas sí, maneras, de todas maneras. Sí, es verdad. Ahora que lo pienso, sí. Guille, tú eres de las personas que fijo decía en el colegio, oye, a su madre, ya 5 ya se mueren por media. No, para nada. No, Como es que, que- a su madre, qué es que en el pesado. colegio, o sea, hasta tercero, creo, de secundaria, no me interesaban las mujeres. Ah, sí. O sea, Tampoco los hombres, ¿ves? ¿no? ya, yo pensé que de verdad te interesaban los hombres, de verdad. No, ¿ves? O sea, O los animales. me refiero de que no tenía ningún interés así, de sentimental por alguien. Ok, hasta el ok. tercero de secundaria, creo. O sea, Ok, antes solo me interesaba, no sé, la diversión, supongo, ¿no? ok. Los videojuegos. Ya, pero Por eso así, dice claro. ahorita. Yo me acuerdo del anterior podcast No. Ajá. que Guilla estaba contando, hubo una época en la que a mí me gustaban las chicas morenas, pero todas las blancas andaban detrás de mí. Ah, no, pero eso es... ¡Su madre! No es así. No, eso fue eso fue en la modesto. universidad. No, Eso fue- de la no te universidad. creas. Ah, su madre. Esa fue en la universidad y no es, o sea, yo tenía tenía más chance de que me hiciera caso una chica blanca que una chica morena. ¿Por qué? Más chance. Creo que es por el hecho de lo que hablamos. Quiero hace un saber esa razón, la verdad. Sí, creo que normalmente porque- es al revés, ¿no? Sí. No, creo que porque yo, o sea, me gustaba, por ejemplo, una chica que era morena Ok, y yo me ponía muy nervioso con ella. ya. O sea, Me que- volvió a repetir esa misma situación con otra chica morena que después de un tiempo me gustó también. O sea, otra persona distinta. Ok. Entonces, ese patrón se repitió y creo que era más por el hecho de que yo me sentía como que más como, más, ¿cómo se dice? Más como, más como que con alguien con confianza. ¿Te afectaba que era morena? No, sino que, no, es el hecho de que a la chica que, o sea, hay una regla que ya lo he dicho varias veces que es, a la chica que te gusta, Ya. te va a ir hasta el culo porque te pones nervioso, ¿ves? Sí, obvio. Pero a la chica que no te gusta, que es tu pata, así, que puta, no la ves como algo, atractivo, te va muy bien, güey. Te va muy bien. Entonces, eso me sucedía, ¿ves? Ay, Entonces, o sea, tú eras un acaparador de blancas. no, tampoco. Porque no es que llegaba a estar con ellas, sino que me iba tan bien a tal nivel que No, ganaba no, mucha confianza con ellas. Ah, ok. Claro, pero nunca he llegado hasta... O sea, sí, yo he estado con una de ellas, pero no...
Ay, ay, ay. Claro. Pero bueno, justamente, A alguien Pero- no le has preguntado. sí, de eso la primera pregunta, la primera justamente, pregunta. eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuál era la pregunta? Ah, Ya la- estábamos hablando, nos hemos ido un poco por las ramas. Si tú has sido una persona que ha rechazado mucho en tu vida, No creo haber rechazado muchísimo tampoco. basta de la falsa humildad. No tanto. No He ta- rechazado en algún momento, sí. Claro, un poquito más pegado. Ay, perdón. En algún momento sí, pero muchísimo creería Pero- que no. ¿Cruel? ¿Alguna vez has sentido que has sido cruel? No, O sea, siempre has dicho, no, siempre con respeto. no, papito. ¿Cómo? No, gracias. Pero ¿cómo lo decías? En plan, no, papi. Ay, no me acuerdo tampoco exactamente, Pero, o sea, pero me imagino que... No, o sea, ¿tú qué defines cruel, Gui? En plan, no me gustas porque eres, yo qué sé, huevón. O sea, más que nada, darle una respuesta muy inmadura a la otra persona, creo, que es ser cruel. Yo creo que María ha sido muy cruel. Yo era de las personas que ¿Ah, decía, sí? ¡ay, no me hables! No. Antes de que existiera la demanda por acoso. Antes que existiera la demanda por acoso. Claro. Ah, sí, Este- cierto. Pero creo que la forma más cruel de rechazar a alguien sería cuando tú, o sea, lo expones frente a todo el mundo. Ese creo que es Ah, sí, la sí. Ya, y mierda. en el colegio sucedía mucho esa huevada. Como Sí, ese... es verdad, es verdad. Como en Mundo de los Niños, la Tiffany con el... No, ¿Has visto el Mundo de los Niños? No, vivan los niños. ¡Viva los niños! Vivan los niños, ¡Viva claro. los niños! Cuando Simonetta expuso Simonetta. a Cirilo. Cirilo. Cirilo, ¿Quién sí. era Cirilo? Sí me acuerdo. El niño negro. Ay, Simonetta era... Pero a la palabra Te lo negro sí se llama, Te lo ¿no? resumo segundo, en dos ¿no? palabras. Pero El no niño tiene de- de malo decir negro. O sea, creo que en YouTube sí. No, sí, YouTube sí. es negro, ¿no? Claro, el niño Ahora te afrodescendiente. Ya, El niño afrodescendiente. afrodescendiente, Y correcto. Simonetta era la niña, pituca. La niña, bueno, rubia y además pituca. Sí, A mí me rubia. gustaban sus lentes. ¿De Simonetta? Siempre No traía tenía. lentes ¿Sí? diferentes. Ah, de sol. lentes de sol tipo Sharpay y Ajá, así, ¿no? traía Claro. celestes, amarillo, Claro, claro. rosado. Estaba maravilloso. Había capítulos donde yo me sentía identificado con mi causa Cirilo, weón, que de verdad las zapatillas iba todas rotas así, y la chica le decía como que, ¿por qué tienes esos zapatos? ¿Qué? Pero al final Cirilo sí llega a estar con ella, creo, al final. Sí, no me De toda acuerdo. la serie sí. Es que se supone que debe haber un final feliz. Entonces es como que el pobrecito debe estar con la chica que lo rechazó todo el tiempo, ¿no? Claro, Sí, sí, es sí. cierto, Sí, es cierto, puede es cierto, es cierto. Puede ser. ¿Ustedes conocen a alguien que lo han rechazado así bien feo? Lo han expuesto frente a todos, así. Lo han destruido así públicamente. Yo sí creo que sí, pero no me acuerdo ahorita. O sea, Yo también creo en que el sí, pero no colegio me acuerdo. sucedía no se me ocurre. a diestra y siniestra. Yo sí me acuerdo. ¿Sí? A ver, A ver, Suéltalo. cuenta. De repente me acuerdo yo, porque somos del mismo colegio. claro. Pero tú ya no estabas porque fue en mi último año de colegio. Tú ya Claro, habías yo salido. había salido el año anterior. Claro. Rompecuna, Ah, rompecuna. No, nos llevamos meses porque yo soy muy joven para mi grado y Yo ella soy era muy muy mayor para su grado. Ah, ya. Sí, pues si tú cumples en enero. Ya, pero hay gente que cumplía En octubre, julio, ¿no? septiembre, desde Claro, el año ya, anterior. pero yo cumplo en mayo, pues. Ya, bueno. Ya, bueno, no nos interesa eso. La historia es de... Había una chica que tenía una discapacidad. Ok. Ah, ya me acordé de eso ya. ¡No! Ya me Ya, acordé. la premisa ya lo dice todo. Ya me Ah, su acordé de madre. eso. Ya, sí. La cosa es que a ella le gustó a un chico que a muchas chicas les parecía guapo. Ok. Ajá, sí. La cosa es que un día, en pleno recreo, los vemos a los dos. O sea, ya se habían hecho bastante amigos y los recreos como que paraban juntos. Y hacen el sonido de fondo. Ese es típico del colegio. ¿Cuándo se deja de decir eso? Cuando ya estás en la universidad, ¿no? Oye, ¿verdad? O en la universidad se Yo pone... ni me di cuenta que se dejó de decir. Sí, ahora. yo O sea, también. ahorita lo escuché y dije, oh, así como que. Del Pero- colegio. Si eso lo llevas a la época ya de estudios superiores, suena a cringe, ¿no? O sea, como que da Sí, media suena falta muy decir. inmaduro. O sea, yo no Sí. lo diría. Es de primer, ¿De en primer se ciclo hacía. lo has hecho? Primer ciclo, yo creo que sí, porque yo he visto que hay, bueno, eso ya lo dejaremos para el tema de los cachimbos.
Ay, cachimbos. buen tema. Claro. Los cachimbos, porque los cachimbos hacen sus chiboladas, weón. O sea, le dicen misa a la profesora. Bueno, ya hablaremos ya cuando... ¿Le hacen misa a la No, profesora? le dicen miss Le a la dicen profesora. mis. Uy, Ya te acordás de todo. Pero mejor para ese capítulo. Ya. Vamos para ese capítulo. sí, ahí tengo varias cosas por decir, pero ya bueno, lo dejamos para el siguiente Que capítulo. viene su mamá a reclamar la nota. Ya. Ya. Muy buen Pero- aplicado. Pero nos desviamos ya, la Ya, historia. Sí, continúo historia. con la historia. Pasa que, bueno, estos ya se habían hecho amigos y paraban todos los recreos juntos. Y ya en un recreo los vemos en las Sentados. escaleras conversando. En serio. Serios. Y de pronto el chico se va y ella se queda llorando. Ah, Y su luego nos madre. enteramos de que ella le había confesado que le gustaba No. y él le había rechazado. O sea, él era su amigo porque se compadecía prácticamente. Lo cual fue mucho Ay, no, más qué chocante. feo. Qué feo. Y ya de ahí nunca más los volvimos Claro. a ver hablando. Él admitió que lo O compadeció. sea, que lo dio a entender, no sé, pero esos eran los rumores. Sí, ya me acordé de eso y es muy triste. ¿Tú estabas? Yo ya no estaba, pero tú me has has contado. Me has contado eso. más. Y Ya, yo he conocido a las dos personas implicadas. Ya, Sí, pero, o sea, si es que... Pero no lo humilló públicamente. Fueron los no. jodidos del colegio que comenzaron a hablar de todo. Bueno, y ella también se delató un poco al llorar, ¿no? También. Ya, o sea, sí, claro, Al es llorar en público. su culpa por llorar. Es su culpa por llorar, por demostrar los sentimientos. Puede ser culpa por tus sentimientos. María se funeral, listo. Otra vez. Otra vez. La María se funa internamente. Claro. Pero, o sea, yo, a pesar de que tenga pareja, o sea, que María Gracia es mi pareja, Ajá. yo noto que echarle muchas rosas al tema de las parejas, o sea, está muy sobrevalorado, yo pienso. ¿Tener O pareja? sea, tiene un valor tener pareja, pero siento de que no es el máximo epítome de ¿cómo se llama? De superarte en la vida, o sea. Ah, no, es superarte en la vida, No, no. no, son cosas distintas. Sí, sí, creo. sí. Sí. Al final Y- uno lo hace por cariño, por amor. Hay mucha y gente todo. que hoy en día está súper preocupada por con quién va a pasar y qué van a Sí. hacer. O sea, Sí. no te preocupes por eso. O sea, había algo bien profundo. Preocúpate con quién vas a pasar. Ah, Porque el día El día que de la no tengas madre. con quién pasarlo, Oh. Su madre, he Se escuchado puso acá. profunda. A mi cuidado. profesora de primaria, he escuchado acá. A mi mamá. A mi mamá. El día que no tengas madre. El día que no tengas madre. Ahí no se pasó más. María Gracia tenía sentimientos. Oye, sí, tenías. Esos los sentimientos Pocos momentos. lo demuestra en la cámara, creo, María. ¿eh? Oh. No, de Sí, hecho, ¿eh? hoy día lo Para vi en un vender, para TikTok. vender. Ah, hoy día lo vi en un ya. TikTok. Ah, chucha. Ha hecho la tarea de cómo ser empático con la gente. ¿Cómo ser ChatGPT, empático con la ChatGPT. Oye, tú eres el Yo que también hago escribe esa eso, vaina, yo también. ChatGPT. Persona noble. Sí, pues, o sea, en realidad hay gente que se muere porque no va a pasar San Valentín. O sea, debe haber mucha gente que no está viendo y que es soltera, ¿ya? Sí. Y no tiene nada de malo, o sea, lo dijimos en el anterior capítulo, una buena combinación es que seas soltero, pero tengas una buena mancha de amigos. Porque Claro. eso como que va a parchar un poco Crucial, de verdad. que te sientas bien, ¿no? Sí, Todo sí, eso. sí. Porque sí es bien feo cuando no tienes, o sea, todos tus amigos tienen pareja, tú no tienes y ya pues San Valentín lo pasas en tu jato jugando, Minecraft. Jugando Minecraft. Esa me da risa. Jugando Minecraft, ¿no? O sea, Eso Es tiene cierto. que ver también con el tema que habían mencionado al inicio, que siento yo que mientras más, o sea, yo tengo la percepción en general de que mientras más buscas tener pareja o la gente mientras más busca, más Sí. sola está. Sí, sí, sí. Yo ¿Sí? también pienso lo mismo. Sí. Yo también pienso lo Ah, Y mismo. más bien la gente que está viviendo su vida tranquila, de la nada le llega. Sí, solito. sí, ¿no? Así que cuídate, Arnie. Sí. hablando, Full amor propio. hablando de eso, ¿cuál ha sido su relación más duradera? ¿Sí? ¿De cuántos años han tenido? O meses de repente, porque hay gente que no ha durado tanto. Mm. Relación más... Bueno, ahorita siento que es mi relación más duradera. Cuidado. Yo digo lo mismo por Sí, ¿no? 5 Sí. años. En tu caso, ¿cuántos son? Llevamos 2 años, años. Y medio, ¿no? 2 años, 2 años y unos un par de meses. meses más. Sí, sí, Sí. sí. Toque la pienso. Oye, ¿verdad? Eso del ¿cómo se llama? Celebrar Los meses, años, eso.
Los meses son una huevada. Para nosotros es una huevada. Sí, Sí. qué flojera. O Cada sea, nunca mes hemos estar celebrado un puto pensando. mes. No, Ni el primero. ni el Ni el primero. primero. Ah, ya. Qué amargado de la vida eres, carajo. Es que Pues, para qué. ¿ustedes sí, sí sí, celebraron? O sea, si ambos están de acuerdo, yo creo que Claro, cuando es es mutuo. cosa de dos, ¿no? Claro. Sí, es cosa de dos. Pero, ¿sabes si han celebrado primer mes, segundo mes? Primer mes no. Pero no, 6 nunca. meses celebramos. 6 meses celebramos, A claro. partir de meses ahí, sí. y de ahí el año, Sí. 2 años. Lo que celebramos son logros, nosotros. 6 También, meses claro. es Ah. decente. Es decente. Una vez, cuando cumplí ya me estaba algo. Me pareció ma- muy... Más al micrófono. Demasiado, porque sí. te O va. sea, ya. Claro. Hablas así, así. Comenté. Bueno, cuando está hablando. Está a todos lados. O si no, ponte así, como Claro. que echada. Ajá. Más tranqui. Modo Barney. Modo Barney, sí. Modo Barney. Y ya. Estabas No, comentando eso me que gusta una más. vez estuviste con un chico. Sí, estaba comentando que una vez estaba con un chico y a la semana nomás como que ya quería que estemos celebrando nuestra primera semana de enamorados. Ah, Eso me Ali. pareció muy ¿Quién eres? ¿Un personaje de Disney? ¿Qué cosa? Obvio. ¿Quién eres, Guille? Así. ¿Quién eres, Guille? Carajo, Guille, qué espeso de la primera semana. Pero creo que eso marca bastante una pareja madura. O sea, no me Ay, refiero ya. a que de madurez, sino de una pareja que ya son personas ya como que realizadas Ajá. a una pareja chibolita. Sí. Porque los Claro, chibolos- Totalmente. sí, Una chibolada es celebrar el primer mes, Ujú. o hasta la Ajá. semana, no sé. sí. Pero a nosotros ya no nos ha importado más que el año Ajá, o logros. O sea, Claro. ajá, sí. claro. ¿Qué, ¿Oh? qué, qué has Ah, logrado? su madre. ¿qué has A logrado? ver, ¿qué has Es que logrado? no se logra. No se logra. No, en realidad, fuera huevadas, más hemos celebrado logros de ella porque a mí no me gusta mucho celebrar mis logros. Ah, Bueno, sí, sí, Guille es cuando verdad. logra algo dice, carajo, ¿por qué logré algo hoy día? De verdad, qué espeso soy, la puta madre. Sí, Guille se molesta. Se molesta. ¿Cómo Sí. se llama? Sí, o sea, ¿cómo se llama esto? Síndrome del impostor, síndrome del impostor. Síndrome del impostor, sí, sí, sí. Guille, Soy soy veterinario. bueno, voy Persona a, noble, no he visto. Estoy- Persona noble. estoy camino a ser magíster. O sea, ya tengo ya Ah, Pero Chato, piensa. mis viejos querían celebrar mi graduación. Y dije, "La pica, no quiero celebrar, no quiero que se gaste plata." Se me ver como A dijo su acabar. madre. Oye, en realidad yo sí he sido bien cagón con eso porque yo no tuve graduación. Yo no tuve. Ya, voy a hablarlo porque antes he preguntado, ¿ya? Ya. Porque si no, no hablaría. Ya. ¿Para qué ¿Para qué pregunté? pregunté? Ahorita, para la gente que está pidiendo Arnie, ahorita va a venir Arnie cuando hagamos el change, porque va a venir también Joaco con su placa y ahí de repente hacemos un change. Para Claro, no claro. acaparar toda la mesa. Claro. Síndrome de Among Us, sí. Guille, ¿Un déjà vu? Yo también he tenido un déjà vu en Pero lo he visto palteado, ¿ah? Oye, Sí, sí, Armin, te has sí. palteado. ¿Qué pasó? fue? Es que- Se ha puesto frío. No, es sí, que- pálido. pero No, pero qué. es que esta- A la ver, mirada de lo que la pasa mil- es que de las mil Arnie yardas, acaba de ¿no? tener un déjà vu y siempre un déjà vu está conectado a un fotograma. Espera. La gente no te está escuchando. Ya, pero- Dale un micrófono de repente. Solo entendí que tu Ok, mamá eso- te ya. abandonó. Lo que pasa es que cuando yo tengo un déjà vu, yo lo asocio a que llegué a esta vida, a ¿Ya? este punto, es como un checkpoint, ¿me entiendes? Ajá, claro. Ajá. Y, Checkpoint, qué buena referencia. y la cosa es que estaba ahí sentado y recordé que ya estuve en esta escena y yo estaba ahí parado, con la ventana abierta. Y recordé todo. Ah, o sea, las claro. pinturas, los adornos y todo. María Gracia, Alex. Sí, claro. sí, recordé todo y me partié, pues, porque, wow, Claro. o sea, no tenía ese tiempo. El déjà vu. Ahora sí, Oye, pero- continúen. Ok, Ah, pero ya. la ventana no está abierta. Cállate la boca. Ah, luego va a estar. Mierda, Ya. huevón. Para cerrar el tema con Como si mi hizo anécdota spoiler de la cagona. noche. Ah, el spoiler de la El noche. spoiler de la noche. Para cerrar el tema con mi anécdota cagona, Ok. yo me gradué el 2020, entonces no tuve graduación. Creo que ninguno de nosotros tuvo graduación, ¿no? No, yo sí tuve. Sí tuviste. Sí, sí, sí. Pero fue después de 2020. Sí. Ah, ya, claro, es que tú sí disfrutas de la vida. No, Correcto. Yo sí soy un amargado que no me gusta. No, pero la grabación es una mierda. Está sobrevaloradísima. Sí, está huevón. sobrevaloradísimo. No, Por esa es- razón yo no quería tener, porque te cobran un dineral por una huevada. Sí, por una huevada, O sea, de verdad. y me querían cobrar a mí 500 soles por una grabación virtual. Pe. No jodas. No jodas. No, yo dije no, sí. yo dije no.
Un abuso. Ah, no, la grabación virtual no se cobró, que yo sepa, a menos en mi universidad. Qué bueno. En mi universidad sí se cobraban, weón. Y me hubiera gustado que no cobraran y ahí ¿Por sí qué? yo Porque te mandaban un paquete con tu todo me y eso. me mandaban un paquete tipo un boxing de influencer. Ah, ya. Ya, Y yo dije, no, yo no prefiero nada más recoger el cartón. Entonces, recién recogí el cartón hace medio año, Ah, la mierda, weón. ¿Y tú te grabaste en 2020? 2020. Porque necesitaba para postular a una maestría que estoy haciendo, necesitaba tener mi cartón en físico, sacarle copia, ir al notario y la puta madre. Pero, todo ¿y eso. tú tienes tu cartón físico? Físico lo tengo. Yo no lo tengo O sea, físico, no me lo está dieron. botado por ahí por mi carro. Pero no te lo dan también en PDF. Virtual, claro, pero ¿No valía? el notario no. Sí. ¿Quién tiene que tenerlo el físico? Habla. Es un tema legal. Ah, sí. Pero la universidad no se encarga de eso, porque en mi caso sí. Que te lo enviaban a tu casa. No. ¿A qué te refieres? Creo que eso, lo del notario. Lo del notario. No, es que el mío sí está validado como título de la ¿Ya? carrera, pero no está validado para maestrías en el extranjero. Y eso es lo que yo necesitaba. Mierda. Ah, ¿dónde estás haciendo tu maestría? Virtual, pues. No, que no Ah, es lo claro, mismo, ya ¿no? sé, Pero obviamente. en la UNAM de México, la Universidad Autónoma de México. Ay. Y pero bueno, regresando a la anécdota ya para cerrar esta anécdota cagona de mierda. Hace medio año fui a recoger el cartón y mi viejo me acompañó todo emocionado, pues porque él sí se emociona por estas cosas, pero yo no, ¿ya? La cosa es de que recogemos el cartón, tipo cuando a Luke Skywalker le dan el sable de luz y lo tira y para atrás. Ya yo también lo recogí, me metí al carro y le tiré en el asiento de atrás. Pensé que me iba a decir me lo metí en el culo. Porque Lo hubiera hecho, de verdad parecía que ibas a Y decir. lo puse así a un costado, pues, como si fuera cualquier huevada. Y mi viejo me dijo, ¿me pasas un ratito tu título? Le quiero tomar foto. Lo vio, se quedó así mirando un ratito y me dijo, felicitaciones, hijo. Y dije, no me importa ese título, papá. A la mierda. Bien cagado, bien cagado. Qué frío. Es que- Ay, Frío ¿por qué? eres, Sí. oye. Es que yo Funen a Guille, yo por tengo mis favor. conflictos, Al así. menos para tus papás, ya si a ti no te gusta. Sí, celebrar, ya. pero... Al Tengo mis menos conflictos, tengo mis imagínate que van a conflictos. celebrar Qué abuso, ¿no? que ya no tienen que pagar mensualmente. Claro, Ah, ya, Eso es un motivo Eso para es un celebrar. Algo bueno para celebrar. Es buen motivo para claro, es celebrar. que si yo me emociono y todo eso, es, pucha, gastar plata en, no sé, irnos a comer lomo saltado, no sé. Una cosa. Claro. Entonces no quiero emocionarme porque no quiero hacerlos gastar, pues. A ver. Vamos Pero por no la. quieres comer lomo saltado. Yo puedo, o sea, puedo aguantarme. A ver, vamos por la siguiente pregunta. Ya. A ver. ¿Quién ha tenido.? Ah, no, se lo dijiste. Ah, bueno, la relación más duradera para cerrar, nosotros, 5 años. 5 años Ah, lleva ya ya. van Claro, 5 claro, sí, sí. años. No, este año cumplimos 5. 5, claro, sí. No te equivoques, Guilla. Cuidadito. Cuidadito con equivocarte, cara. Ya. ¿Quién ha Este- tenido más parejas de todos? A ver, recuento de parejas. ¿Quién ha tenido más pareja de todo? Ah, eso no lo había leído. Ese lo agregué. Reglas del juego. ¿Valen chiboladas de primaria? No vale. No vale, ¿no? Hasta No que te llegó, vale. carajo, la Ah, puta sí. madre. Hola, Ah, ya. Desde tierras, Lejanas. color, mostaza y marrón. Llegaron Joaquín y Yanela. Yanela. De tierras lejanas. Desde Correcto. Tierras lejanas. Ajá, ahora sí. ¡Uy, qué rico! Estimada enamorada mía, estimada compañera, empleada de trabajo, empleada de estandaperros. Lo que podemos hacer es avanzar hasta las 6 y las otras 6 que la hagan ellos y nosotros nos vamos a comentar desde afuera. Ah, ya. Ah, mejor. O aprovechando que ya es ¿Oh? ¿Cómo? el príncipe. También puede ser. No sé, como decía producción. O qué tal si Como decía la cada gente. pareja comparte un micrófono. Ah, eso es lo que decía. Eso ha dicho. Eso es lo que decía. Ya, si ya. quieren, normal, ¿eh? Normal, no hay Personas problema. rápidas. No, pero mejor Pesol tiene un solo micrófono. Bueno, para que entienda la gente, están diciendo de que, bueno, Arnie va a tener un solo micrófono, pues, porque no tiene, él es soltero. Del, Sí. del grupo él es soltero. Arnie es el único soltero del grupo. Ya saben, chicas, ya saben. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, ya. Oh, no, pero ¿firme Arnie va a ir al medio o cómo? Carajo.
Ponte los audífonos. Ayúdenos, por favor, con las ganancias para que de repente funcione para ambos. Porque no vamos a tener que... Oli, nos estamos ordenando. Me hubiera traído una chica en plaza. Horrible. ¿Sí se escuchó? Lo que dijo producción para que no se lo pierda la gente es de que Arnie hubiera traído una chica en Plaza Norte, ¿no? Justo invité a una amiga y está trabajando, que no se puede. En Plaza Norte. ¿O quieres ir? Dice, no, pues es mi amiga, está trabajando en Plaza Norte. Dice. Me pareció que decías eso. Ya a ver, reglas. Para ¿Cuáles la son siguiente las reglas? pregunta. ¿Vale chiboladas del colegio para enumerar la cantidad de parejas que hemos tenido en la vida o no? ¿Qué número preguntaban? ¿La 1 o la 2? La dos, la dos. Ah, ya. Dos. Uno era el programa y encima de la 2. Igual Puta, salgo en la que- primera ya hemos ganado nosotros porque tenemos más tiempo. Pero ¿quién ha tenido más parejas de todos? Es la segunda pregunta. Por De ejemplo, todo. se tienen las reglas, Arnie y Gabo se tienen las reglas. A ver, ¿qué? A ver, ¿cuál es la...? A ver, ¿Vale chiboladas o no vale chiboladas? yo creo que a partir de 18 años cuenta. Ya, me parece Ok, una buena me regla. parece bien a partir de los 18. Sí, sí. La mayoría. Caca. Ah, mira, combinan. No entras, acá tienes que entrar. Sí se escucha bien, ¿no? Mira cómo Ya, pero combinan. es que- Sí, ¿se escucha bien? Ah, ya. Yo partir, no sé. Sí, ya, bacán. Prendan una vela en el baño, nada más. Porque ya se fue a cagar. Te has puesto a rezar ahí. Ya, la pregunta es, Ya. ¿quién de nosotros ha tenido más cantidad de parejas? Que la gente en el chat nos diga No, quién apáguenme tiene algo. cara de que haber tenido más cantidad de parejas. Apá y me salvo, apá y me salvo. Para skipear. No es que. No es Ah, ya, botón, pla. dice. Botón, plan. Botón rojo. Oye, ¿verdad? Me Sería salvo. chévere tener un botón rojo. Arnie me ¿ah? representa en la cena familiar. Las reglas son que no valen chiboladas. O sea, no vale menos de 18 años, no vale esas. Ya, si no valen chiboladas, no tengo tantas. A la mierda, bandido me saliste, promiscuo. Promiscuo. Un zoom a la cara Joaquín, de ya no Yanela, hables, por Joaquín. favor. Ya no- No, estoy jodiendo. Ese botón está por las huevas, el botón rojo. Puro. En el nido. Hoy en el nido me agarraron. En el nido, Imparable, Joaquín. yo. ¿Qué hace el nido, Joaquín? Ah, ¿Por qué has cansado? Cancelado el nido. Ah, ya sale en la cuenta, pagó el nido. Claro, Usted se él dijo, bautizo. uy, felizmente dijeron 18 para arriba, porque a los 17 yo era un bandidazo. Ya, pues, ¿quién quiere comenzar? Para Ya, de izquierda a derecha. izquierda a derecha, ya. Ah, ya. ¿Cuántos flacos has tenido? Para arriba. Sí, A Ah, ver, micrófono, micrófono. Este. 3 Tres flacos oficiales. oficiales. Claro, no vale. Sí, mejor Bien, sácalo porque pues. es más fácil. O sea, claro, es más fácil llevar. Buena. A ver, presta. Claro, Yo lo bajo. ajá. Claro. Ya. Tú me quieres entre. Yo los tengo ya. O sea, 3 contando a Joaquín, en realidad. 3 cuentas, Joaquín, ¿ya? Claro. Ya. ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Está contando. 20, 21, 22. 3 también. 3 también. Yo pensé que Sí. No vale copiar. No estoy copiando. Es que yo ingresé pero a la no hay una universidad técnica de ¿qué eso, año? o sea, 2015. cantidad dividida Eso es lo que entre estoy tratando de algo hablarme. y sumas uno, ¿no era algo así? En la universidad sirve eso Y porque mira, o sea, hay un amigo que decía nuevo ciclo, nueva flaca. Entonces Ah. la cantidad Hay un amigo. no, yo no. El amigo. hay un amigo. no. Un primo me contó. No, todos los que vean de mi universidad van a saber a Sí. quién se refiere. Pero no sé, No, ese es nombre, la pero no última quiero vez que llamarlo. estuvimos sentados en esta mesa, tú dijiste que la carrera veterinaria tenía un culo de culos. Ah, Sí, no, sí, no, sí, no. me acuerdo, muy bien. Yo dije que rompía muchos corazones porque a las chicas les parece tierno de Porque que tú puedas operaba salvar vidas de bebés. animales. Ya, pero yo ya dije, ya, Abuso. 3, ¿tú cuántos, Arnie?
desde 18 años. No me acuerdo, la verdad. Tú tienes menos ventaja porque tú eres menor. Fácil 2. Claro. 2. Sí, Ya. no me acuerdo. Claro, hay que dar contexto. Claro. Tú, Juaco, eres ahorita Yo, el mayor, yo entonces... ahorita tengo 27 años. Claro, mierda. yo también tengo 27. Sí. Yo no me siento mal. 27. Misma edad. Arnie. te estás quedando atrás entonces. Porque ¿Tienes 23? Yanela tiene 23. No le creas. ¿Qué? Espérate. A ver, tienes 27, dividimos entre 2, ponte... Ya, con la mierda. 27. la No, fórmula- tranqui, es la tranqui. fórmula de la Supuestamente fórmula. era... No, tranqui. El límite donde te puedes entrar Yo con ya una persona hice es ese la cálculo, mitad no te de tu preocupes. edad más 1, era algo así, ¿no? No, la mitad era. de tu ahora- edad más 7, creo. Así, ¿no? Sí, la mitad de tu edad más 7. Claro. ¿Cómo funciona eso? La mitad de tu edad, o sea, supuestamente el límite menor con el que puedes salir es la mitad de tu edad más. No me acuerdo si era más 7 o más 3. Es más 7, es más 7. Creo que dependía de la edad también. Porque Es más ponte, si 7. estás en primaria o en secundaria, es. O sea, Eso no hacemos cuenta. un ejercicio, Ya. como Ya. para que la gente entienda porque Ya. no les gustan las matemáticas. Sí, María Gracia tiene 27 años. 27. Ya, No, la ponle mitad de su 26 edad para es- hacer... Ponle 26 para... 13 años y hacer más medio. fácil. Claro, ponle 26 para que sea Ya, para. 26. Imagino que tiene 13. 26 años, 13 ya. 13 más 7. 20. Más 7 sería 20. Hasta Claro. 20 Entonces, puede ella ser. podría estar con un huevón. De hasta 20 años. Hasta 20 años. De mínimo 20. Mínimo, claro. 20. Sí, Por eso, ella tiene 23, todavía está en el rango. Porque yo tengo 27, Ya. a la mitad. Sí. No, Para que no se vea tan No mal. la hago. Para que no se vea tan mal salir con tipo hombres de 40 años que salen con chibolas para que no se vea tan mal Pero que esa se es cae la el tiro que menta Arnie. Claro. Claro. Esa, Pero en verdad depende, pero porque en no hay verdad. que acelerarnos esa pregunta porque hay una pregunta de eso. Ya, ok. Ya, Sí, con- sí, sí. Vamos- Pero vamos mira, por partes. 3, 2, tú, desde los 18 años. De los 18 años, 2 también. Ah, no, 2 también, no. O sea, ustedes 3, ¿no? Ustedes ya se pasan. Pues. No, mentira. Pero yo te dejo a Joaquín, ¿ah? Tú, ¿ya? 3 también. Ah. ¿Me incluyes? Yo 2, yendo a Guille. Ah, Yo Bueno. creo que 3 también. 3. creo. dice. Es que no me ¿Cómo que acuerdo creo, muy Guille? bien. Pero No me acuerdo está- bien. Y es interesante, está entre ese promedio, ¿ah? No está Sí. mal. Pero la pregunta es, Guille, ¿estás contando a las morenas y a las blancas? O sea, porque Guille... Eh, El contexto es que Guille dice que Oye, a las fuera morenas no las huevadas. cuenta. es que yo nunca he estado con una chica morena Sí, en relación. ese- Cuando racismo, dice, espérate, Guille. cuando dices morena te refieres a que tiene cabello negro. No, porque Ah. María Gracia tiene cabello negro. O de piel. O Me refiero a de piel Ah, ya, morena, ok, ok. claro. Ya, sí, racista. Castaña, ¿qué te pasa? Ah, ya. Cabello negro, por favor, ubícate. Es cabello oscuro, ya, cabello oscuro. Cabello oscuro, ok. Mi abogada. No le creas. Oh, quisiera conocer una rubia, Ya, ¿no? pues entonces, ¿quién tiene más? ¿Quién ha tenido más parejas? En todo caso, ¿Cuánto dijiste? más salientes. Dije 2. Oh, a salientes sí. He tenido más casi algo. Claro. Yo creo que Yanela para su edad. Ah, Porque es la sí, menor. sí. Es verdad, Confirmo. es verdad. ¿Qué tiene que ver, la Es que es verdad? la Generaciones menor de y ahora, ya va gente, 3, de pues. verdad. Ella, Cuando tenga nuestra edad va a tener el 4. estafador resultó estafado. Claro, claro. Las generaciones de hoy en Estafador, día, ¿qué podemos estafado. hacer? Ya, bueno, ganó Yanela ya. Ganó Yanela. Ganó Yanela. Ganó Yanela. Ya. Nada. Nada, te vamos a ver mal. El resto del podcast. Arnie. La 4. ¿Qué cosas de las parejas... No, espérate. ¿Qué es tener una pareja tóxica? Brother, que te revienten el celular, que digo, oye, si pasa un problema, y le digo, Sí. por favor, hablemos más tarde, y quiere insistir y te reviente el fondo, no soporto. Mierda. No la hago. A menos que te esté diciendo, Arnie, me estoy muriendo, me ha atropellado. Carajo, qué cargosa. Brother, Carajo, No, me ha atropellado, pero lo puede no ser sé. después. Es que Oye, ¿me yo cuentas? priorizo mucho mi paz mental, bro. No la hago, bro. Ah, ok. Pero se Yo respeta. quiero decir, ¿Qué dije? yo conozco una pareja tóxica. Hay una chica que no permite que su flaco hable con ninguna chica que no haya pasado su previa aprobación. Chucha. ¡A la mierda! Podría ser yo, Eso es pero el no soy equivalente esa. a eliminar seguidores. Bueno, Gears Ajá, es- sí, también. re Se mete a su tóxica, Instagram man. y elimina a todas las personas que quiere, todas las chicas Mierda. que quiere. La flaca elimina Ajá. al... En la Ah, cuenta. Mano, a mí me han Mierda. traumado, mano. Soltero 2030, a mí me han traumado, mano. Una pareja tóxica, a ver. ¿Quién quiere continuar? Para mí, sí, o sea, no sé si he tenido una pareja tóxica, pero cuando se va a lo físico, ya para mí me ha pasado. Ah, Me ya, ha de pasado. pegar, de pegar. De pegar, sí. Ah, ¿Te ya. han pegado? Ah, Sí. obviamente, o sea. Sí. ¿Era hombre o de A mí me han pegado, me agarró el control remoto, me le tiró en la cara, en el ojo. ¿Y lo denunciaste? No, le dije, oye, mira, no sé cuál es tu problema, pero hasta acá llegamos.
Ya, mi amor, terminó. ya. Muy bien. Ya, Oye, mi amor. ¿qué fue Eso es con él tener, este? ¿cómo No, se dice? turbio, turbio. Personalidad. Sí, personalidad. Era su flaco su No mamá. acepto a nadie, que nadie me levante el dedo. Muy flaco tu mamá, dice. Sí, weón. Bien pudo haber sido mi Gente mamá. re tóxica. Una pareja tóxica para mí es Qué alguien abuso. que ya se está proyectando 10 años. ¿Cómo que ya se está Ah, pasando? cuando te dice te amo los 3 meses, ¿cuenta como tóxica? No, Intensidad, ese- intensidad. Ah, claro, ya, sí, Está sí. loco, intensos. está loco. Ah, Pero ya, sí, sí. hay muchas intensidades. Para mí, todas las intensidades son tóxicas. Personalmente. A la mierda. O sea, esa chica que está ya pensando cómo se va a llamar los bebés. O que está pensando que se va a casar. O Qué sea, abuso. cuando ni siquiera sabe si la otra persona Ay, quiere ¿ya? casarse o no. Está bien. Me parece. Para ti, Gabo. Digo. Mi flaca. De repente una de repente una persona que no te deje en plan, imagínate que tú quieras salir con tus amigos y te diga como que te esté jodiendo en plan, oye, ya vas a llegar, que por qué no me llevas, ese tipo de... Yo creo que eso es tóxico. O sea, no tener libertad para salir con quien... Ay, andar en manada. Sí. No Siempre. andar en manada. La cara de Yanel ahorita es. Soy esa. Esa de cuando, esa de cuando llegas a tu casa te pide foto, dices. Cuando llegas... Ah. Mándame foto con tenedor en la cara, ¿no? Así, Oye, Foto ese es con un Mándame foto tomate con la en tu fecha cara. de día. ¿Cómo? Mándame foto con la fecha y hora de hoy día. Con un un reloj. periódico, saltando en un pie y haciendo la voz de Mickey Mouse. Ah, la mierda, no. Claro, porque es que esa flaca se alucina que el huevón ya tiene como que Una foto. claro, ¿no? prehecha, ¿no? O Ajá. sea, ya dice, de repente mañana me va a pedir que me pinte como Avatar y que salte calato en un pie, ¿no? Tengo que prevenir. ya No. tengo que producirlo, ¿no? Claro. Ay, pero como si no hicieran eso, yo lo hago hasta con mi mamá, me tomo fotos con mis amigas. No, Ah, pero. ya, Y yo, ok. estoy acá Una con mi cosa es con las amiga. viejas. Claro. Ah, Sí. ya, claro. Normal. No, pero Para es que es muy también. diferente. Por ejemplo, tú mandas una foto de tus amigas que estás con tus amigas, pero tu mamá no te lo pidió. Ahora la flaca te va a agarrar y dame una foto con el muñeco que tienes de Funko atrás de tu habitación. Tú no tienes una foto así. Claro, claro. Una flaca que te dice, juega Mario Bros, súbete al tercer nivel de Mario Bros, mándame el screenshot mientras tú estás haciendo así y está haciendo la voz de Homero Simpson. Una cosa así. Sí. Eso suena como que le han pedido, ¿no? Sí. A mí me han pedido. Demasiado Eso quiere que le pidan. específico. Yo, pues, pucha, en general, alguien que sí, o sea, que te apaga poco a poco, que te da cosa como que hagas cosas aparte de la relación. ¿Te apaga como la luz o como...? En el sentido más de, o sea, que poco a poco como que te reprime o te hace sentir mal por cosas como la de la relación. Claro. Ah, Sí, sí, sí. En general. Claro, cuando te porque- sientes mal por hacer otras cosas que de repente no están tan mal, Exacto. eso ya es Claro. un red flag, sí. De Que Gente, te hagan prioricen sentir mal su- por eso. Prioricen su paz mental, gente. Su libertad Sí, es todo. verdad, weón. Luego, Ramón Castilla me dio la libertad, no lo voy a negar. de nada. ¿A quién le falta? Tú, para ti, ¿qué es la Creo toxicidad? que. Tengo una lista entera de... Ah, la mierda. Abogada, hermano. Abogada de todas las cosas que hago. Es que en algún punto de mis relaciones anteriores sí creo que llegué a ser tóxica. Entonces yo digo, ok, eso ya no lo puedo repetir. Abogada, hermano. Yo tengo experiencia, yo también. Pero, Aprendido, ya sabe quién. claro. Pero también lo que me han hecho a mí es distinto, pues, ¿no? Por ejemplo, aceptar cosas como, no sé, que te controlen. ¡Uy, qué rico! Más allá del tema de mandar de mandar fotos o lo que sea, o sea, hay un tema bien heavy con que te controlen, pero hasta con quién conversas, qué dices, qué no dices, a dónde vas, por qué vas sin mí, todo eso sí Claro. es Cuando Eso estás se en línea, ¿por qué no le llama- mandas mensaje? Ah, tú eres. No se le ocurrió, no le des ideas. pensado. No lo he pensado. Pobre Juaco. No le des ideas. La cara de Yanel es como que, eso es normal. ¿Ah? A veces me da mucha risa que Ya, la Sí, ¿te Juaco. parece esa cara, verdad? no sabía que esa era una opción. Pero justamente con esa pregunta que se me acaba de ocurrir otra pregunta que no está en la lista, pero es como, o sea, con lo que Yanela dijo, ¿no? En su pasado, de repente ya ustedes, todos nosotros hemos madurado, han tenido comportamientos tóxicos Qué en los cuales ya abuso. no hacen y están Creo que yo totalmente sí. arrepentidos. Creo Sí, que yo, yo sí, creo que también. pero sí. no, o sea, ahorita no podré decirte cuáles. Ok. Sí. ¿Porque es fundable o qué? Porque no, fue no, es que de verdad no me acuerdo. Pero sí siento que de repente, o sea, ya yo sentía que la relación era tóxica y yo no entendía por qué a veces me sentía enojado
y la trataba mal. De repente. O sea, no la trataba mal. No, uy, cuidado, se desenfocó. O sea, no es que. Espérate, que enfoquen y luego. Ya, Ahí no, está. continúa. Ya, yo decía, no que la trataba mal de decirle, oye, concha tu madre. No, sino que como que. Oye, ¿a dónde quieres ir? Puta, no sé, a dónde quieras. Me da igual. ¿A dónde quieres ir? Ah, ya. O sea, Diferente. claro, sí. Creo que sí. Entonces ya. No hago eso, pues, ¿no? Tú, Arnie, creo que tenías un par de ejemplos. Un par de ejemplos. No, es que todos los ejemplos, es que a mí me han dejado traumado, mano. Yo. ¡Ay, no! ¡Puta, qué asco! No, pero comportamientos que tú has sido tóxico Ah, ya, ya. no lo harías, ni eres, ni nada. ¿Qué te puedo decir? Pues la verdad no me acuerdo, pero debe terminar bien relaciones, pienso yo que debería hacer eso. O sea, antes me parece que no lo hacía, que terminábamos, peleábamos y nos quedábamos peleados, pues. Y ya... No terminaban, peleaban y se O arreglaban. sea, y sí, después se terminaba mal la relación, digamos. Y siempre ya a partir de ahí he procurado hablar y decir ya terminamos bien. Y bacán, pues. amaban. ¿Nadie me entendió la referencia? ¿Qué? Nada. Ahora ven. Es que pelearon. Ya. Ya me olvidé lo que dije. Pero Ya, olvídalo. terminábamos, nos arreglamos. Ya la canción. Yo me la acuerdo de canción. esa canción porque hay dos orangutanes que están así peleándose y después se meten a tener relaciones sexuales. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ah, claro, pues. Animales, qué raro. A mí me parece que el sexo de reconciliación está mal. Tóxico. Es ¿no? tóxico. Sí, es re tóxico. Sí, es Lo tóxico. mencionaba. Es muy red tóxico y ya. Uy, los Sí considero que orangutanes- tal vez esa sea mi red flag. A ver, los orangutanes sirvieron para acordarnos de O eso. sea, pero ya mejoré ya, así que cerrado ese asunto. Sí, yo creo que sí. Regresa aquí a hablar. Yo creo que todo esto de la toxicidad se da por una inseguridad. No es como que uno nace siendo tóxico. Qué Uno asco. empieza a revisar mensajes, a preguntar dónde estás porque ya sabes que algo te... No sé, ¿qué opinan? O de al repente respecto? tú Sí, has mira, hecho yo eso y puedo tienes confirmar seguridad. eso porque en la relación en la que tal cual fui y llegué a ser tóxica, obviamente pasó eso. Entonces yo también digo, con Joaquín, por ejemplo, no tengo necesidad de ver o de estar ahí porque ¿Qué lo voy a llevar? Joaquín? ¿Qué lo voy a llevar? porque Me da estoy seguridad. chingando, ¿me entienden? Claro. O sea, sí, está tranquilo. Me hace da sus seguridad de cosas. que no va a hacer nada. Claro. Eso es chido. Una vez Una vez la cagué, dice. regresé a mi casa, me quedé jatazo, no le hablé hasta el día siguiente. Me dijo, ¿dónde estás? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Con quién estás? Yo, ¿qué fue? ¿Qué? Buenos días. Bueno, ante todo, el saludo. Buenos días. Sí, sobre todo, ante todo, buenos días. Oye, me dejas mal, no fue así. Estoy exagerando, estoy Yo conozco las exagerando. abogadas. Estoy así que- exagerando. O sea, sí pude haberle dicho, oye, llegué a mi casa bien y luego morir. Obvio, ¿no? Pero- Eso sí está O sea, si no te avisan, pues, te puede haber No, pasado pero igual, algo. exacto. Yo me preocupé porque este hombre ya se murió. Ya le pasó algo. Ya está haciendo no sé qué. Me yo dejó estaba viuda. asustada. Uy, se me ocurrió una pregunta. ¿Ustedes se han enterado de alguna pareja que ya salió del servidor? ¿Un ex que salió del servidor por ahí? Creo que sí, creo que ¿Te sí. refieres a una pareja que haya fallecido? Claro, un No, ex. ya. Un ex que Sí, O se no lo desconectó sé. del juego, Qué así loco, que O sea, dead, pues, ¿me entiendes? No lo sabría decir porque no ando pendiente de Yo, sus vidas. sí puedo pero comentar una espero que anécdota. No le deseo el mal a nadie. Se cortó, creo, se cortó. Sí. Ah, ya. Ah, Ah, ya, ya, ok, ya. ok. Bueno, seguimos. Porque se sé. cortó la grabación. Favorito. Pero igual está grabando. Ujú. Pero como deseen en producción, si quieres. Continúa. Sí. Ah, ya. Ya. Ah, ya, ya. genial. Sí, nos cortamos por un momento, pero Apura. estábamos. Lo último que dijimos es. No Sí, Arnie hizo una pregunta muy ¿Alguna chévere. vez tienes Sí, un sí, ex sí. que haya fallecido? sé. Sí, sí. ¿O conoces a alguien que conoces una pareja que alguno de los dos haya fallecido, sí o no? Esa Sí. pregunta. Sí, yo tengo una anécdota de la facultad. Bueno, no voy a decir muchos nombres. O sea, pero es más tu ex, no de otra persona. No, es una amiga que tenía de pareja a una persona que ya falleció. Ah, ya. Entonces, Ah. o sea, lo anecdótico, digamos, dentro de esta historia macabra es de que ella lo quería tanto que se volvió, ¿cómo se llama? La madrina de bautizo, de primera comunión de su hermanita. Ah, A chucha. pesar de que, o sea, ella ya ahorita está casada con... Claro. No, pero qué bonito. Ah, sí, qué no, sad. debe ser complicado. Debe ser bien Claro. feo. Sí. No, Creo que no, si no, felizmente si no Si no, estaríamos ahorita estaríamos destrozados. pasando, sí.
Mentalmente, Sí, ¿no? Mano, o sería- sea, me he sería puesto a pensar, o sea, delicado, sí. eres Sí. el flaco de esa persona y dices, ay, ¿cómo llegaste aquí con la sobrina, no? Con la niñita. Y dice, no, es que yo quería mucho ese pata, pero F, pues. Claro. No, sí. Y tú te quedas Pero con esa eso debería, inseguridad. sí. Te quedas como una inseguridad, como Pero que, o, sí. o normal, no entiendo. No sé. Ah, tú, Arne, O sea, no sé, pregunto, es como Es que, un ¿cómo tema- reaccionarían? Sí, es un tema loco. Sí, es un tema muy random. No, yo creo que ahí tienes que tener full porque Pero habla muy es bien una de ti. persona que ya ¿Qué hago no aquí? está. Claro, Y pues. no han terminado porque cosas de la vida, pues la muerte Claro. es parte. Claro. Pero a Ya. mí Está. me causa que es bastante respetable y habla muy bien de esa persona por decir de que aún tiene una consideración a la familia que ha perdido a alguien. Claro. grande. Claro. O sea, eso me Ah. pareció muy bonito. Sí, 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 obvio. Claro, A mí fue también. Maduro. Claro. genuino. No, bueno. Porque uno puede no se decir, elijo. bueno, ya no tengo ninguna relación con su familia, ¿no? Bueno. Pasando a otros temas, ¿qué cosas de las parejas te causan cringe? O sea, ¿qué te da como que, qué asco? Chepi Bola, hay Ah. gente que no sabe de repente que hay cosas cringe, así que hay que dar Sí, con Ya, sabe, algo estoy que seguro te, que sí. ¿qué- Da qué- Que te da como vergüenza. vergüenza te ajena. paltea, Sí. vergüenza Ajá, ajena, claro. Yo creo cuando se dan un beso muy apasionado, así con lengua, Ah, que ya. no les ya. importa dónde estés. Sí, mira, te voy a mostrar. Te vamos a mostrar. No, pero Oye, sí, un ¿por qué te beso- rechazas? No te besos huevos, bésala. intensos con lengua asquerosos que se agarran el cabello y están uno Ah, así. la encima. que chapa cuello, dices. Y Su, es su mano como acá que- en la nuca. Y tú estás como que en el patio de comida. no sabes En si el es- patio En el comida. patio de comidas. Sí. No En sabes el si campus decirles, universitario, oye, ¿no? paren o tengo que pagar por el show. O sea, no sé. Sí. Hoy me has hecho correr una huevada. En el campus, en la universidad. De la universidad. Oye, pero sí. La Creo que va a gente- contar La La gente universidad de la es muy- UPC, la rotonda de la UPC. No, ¿Sí de o hecho, no? Cada hay un universidad video, tiene su espacio, ¿te has dado hay un cuenta? video Sí, sí, famoso sí. de la UPC, Ah, claro, en los baños, de ¿no? los baños. De los ajá. Sí, baños. obvio. Sí, de la Obvio, UPC obvio. Monterrico, creo que. No, pero Sí. en la Ya rotonda. me has hecho acordar una se huevada. echaban. Va a contar Arnie La de una Lima anécdota. No, fácil. Lo que pasa es que hace tiempo yo salí con una flaca de la UTP y yo estaba en la UTP, pues. Allá me oxida, madre. La cosa es que Él solito. esa sede hace tiempo yo no iba, pues. Y yo llegué normal, la vi en el patio de comidas, la saludé y todo. Y nos estábamos yendo al ascensor y me dice, todo el mundo te está viendo, me dice. Y yo, ¿cómo que todo el mundo? O sea, es que yo llegué, la vi, la abracé, todo, le di su beso, el saludo. Y nos fuimos. Y me dijo, todo el mundo te está viendo. Y cuando abrió el ascensor, volteo y todas las flacas me estaban mirando. En plan como que, ¿qué fue? Y creo que me estaban mirando porque nunca me habían visto. Solamente, pero y como yo era de otra UTP, yo tenía acceso a otras sedes. Claro, yo también cuando camino en la calle y no conozco a la gente, las miro así. O sea, no, se quedaron mirándome y es como que, ¿quién es este pata que está agarrando a la flaca de Claro, ese- yo sí, ese lugar? creo que fui el único que entendió. O sea, él estaba ahí empiernado. Pe. No estaba empiernado. Sino, yo agarré, la abracé, la saludé y nos fuimos. Sí, y Guille, yo entendí. Sí, bueno, no, Guille. Está Entendí perfectamente que los dos están calatos tirando en el ascensor. Estaban chapando con manito, ¿no? Ah, lo que pasa es que yo tenía una historia en esa sede antes, pero esa ya es otra huevada. Ya continuamos. Ah, Qué abuso. ya, ¿qué más? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Cringe. da cringe? Hay una cosa que le da. Bueno, a los dos no da cringe. Es las parejas en la calle van caminando como que la chica adelante y el chico abrazándola atrás y caminan. Con pantaloncito. Ah. ¿Cómo camina? Yo no entiendo cómo camina. Eso es muy de No colegio. se puede. Sí. Eso, No se puede, ¿no? Tienes que pararte. esa vaina me hace recordar. Eso se ve mucho en el Parque de las Leyendas, por ejemplo. Esas Sí. parejas que están caminando abrazadas, así como gusanito. Y me hace acordar un meme que una vez salió, que era un meme que daba demasiado cringe, que era, nosotros somos más fuertes que Estados Unidos, porque estamos unidos. Madre. No me vi ese Y meme. con esa imagen de fondo, weón. De los buenos Ah. abrazados así. Ah, la Ya mierda. eso me da cringe. Hay una cosa que me dio cringe y lo vi en un arreo. ¿Cuál? Estaba conversando yo con un pata mío, y me dice, ¿puede venir mi flaca? Yo le digo, sí, ve que vean tu flaca, normal, y conversar. Y estábamos todos conversando chévere, llega la flaca después de una hora. Y cuando llega la flaca, los dos se quedan pegaditos, uno al frente del otro, nada más ahí conversando los dos. O sea, estábamos conversando todos. ¿Ya? Y bueno, no es algo que me dé cringe, pero es algo que me da el pincho. Ah, Que ya. luego estás en un arreo con un montón de gente y luego los dos se quedan pegados y los dos estaban así mirándose uno en la cara. Y se dicen, "Ay, pero es que tú sí sabes que no, pero es que no sabes. Y Ah, es como ya- que la concha de tu madre, ¿puedo estamos en terminar grupo, ya? puedes Sí. tener tu momento a solas cuando estén a solas, la puta madre. Ya, Ah, pero está ya. en.
tipo sentimental. En tipo sentimental y estamos Ah. entre, ponte, ahorita como que 80 personas rodeados y estos dos pendejos ahí al medio, lado, medio de en el todos. medio de todos, donde no es imposible no verlos, ¿me entiendes? Ah, es que a mí me ha pasado eso, pero por introversión. Tanto por... ¿Qué nos ha pasado que hemos llegado a un lugar donde no conocimos casi a nadie? Claro, Obviamente. claro, pero Ah, eso es otra sí. cosa. Otra cosa, claro. Ay, Claro. qué fuerte. En cambio, yo estaba hablando con mi pata, yo a la flaca ya la conocía, entonces sí podemos conversar, pero entre los dos se pusieron así pegaditos los dos, solamente entre los dos. Tengo una pregunta. ¿De qué habla una pareja que ya tiene años y ya se conoce muy bien? Futuro. ¿Solo el futuro? ¿Quién crees que va a ganar Ah, no, las pero siguientes depende del elecciones? contexto. Negocios. Pero que Depende del tú que contexto. tienes parejas de años. Este, O sea- depende del contexto, que es una reu. Ah, se ponen a rajar de lo que vieron o algo así. Sí. El chisme es vital, ¿sí? O sea, sí lo hacemos, pero a veces. Dale algo. Claro. Sí. ¿Mm? Pero Sí. por lo general... No, es como amigo hace 10 años. Eso estaba pensando yo. Ah, Sí. ya. Si tienes un amigo al que ya le tienes confianza, hablan a cada rato, no importa el día que sea, van a conversar de algo. Sí. Sí. Ah, sí. Pero Clásico. funciona muy bien cuando no se trata del mismo círculo de amistad. No, igual. ¿Cómo Con que no es del quien mismo sea. círculo de Porque amistad? esos chismes que son ella me fuertes cuenta- también, Ella pues. me cuenta chismes, por ejemplo, de su círculo de amigas. Yo le cuento chismes del círculo. Ay, no, yo tengo una queja pública. Ah, ya. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Que la vez pasada conocí a una amiga de María Gracia también, ¿ah? ¿Ah, sí? Recién me acuerdo. Sí, Marley creo se llama. O sea, en el evento de Honor. Sí, me parece. Conocí a una amiga y me dijo, oh, ¿tú sigues a María Gracia? Ah, Sí, sí. Marnie. Sí, creo que sí. Una chatita. Una flaca que se parece a la enamorada de Chucky. No sé, pero Marnie, conozco una Marnie. Es bien Ah, linda. Ya, cu- Ya, mi queja pública es que Guille no sabe contar chismes. Ay, Y Chizo tampoco, y Chizo tampoco. comediante no sabe Contar contar chistes. chistes. Porque Guille Las me dos dice, cosas. viene de la nada y me dice, oye, no sabes, Pepito y fulanita han terminado. Y yo, ¡ah! ¿Qué habla? Pero Pues eso es se les mejor veía que te digan, súper te cuento juntos. mañana. Yo les digo, se les veía súper juntos. ¿Por qué han terminado? Y me dice, no sé, no pregunté. Ah, lo mato. ¿Qué me dices Eso es que verdad, han eso es verdad. terminado? Y la excusa de ella siempre es, no, porque yo no me voy a estar metiendo, yo no soy un chismoso para estar metiéndome en la vida de estos dos huevones. ¿Y pues. para qué vienes a Ya es la vida de chismosear, ellos. güey? Es la vida de ellos. Qué abuso. Y los chistes. Ella los chistes. Dios mío. Ah, no, pero hay chistes internos, ¿ah? ¿Sí? En las parejas hay muchos chistes ¿Cuál es un internos. chiste interno, verdad? Ya, que yo le molesto con su rotatismo. Rotatísimo. Ella tiene Escucha, rotatismo que no puede rotatismo. pronunciar la doble R. Ah. Ese es bullying. Ferrocarril. A Guille. veces Ese es no puedo. bullying, Guille. Ese bullying, ese bullying. Y Ese ella es bullying, Guille. No, pero solamente Eso no lo. es un chiste O sea, interno. no es bullying porque no lo hago enfrente de ustedes. Nunca le he molestado a ella frente a ustedes. Ah, Pero. ya. Nunca. No, nunca. Qué abuso. O sea, es para el público de los Ay, dos. ya. ¿no? O sea, ese- Ahora vamos a empezar algún ritmo con compañeras con R. Ferrocarril. ¿Y ustedes qué chiste interno tienen? Remolino. Un chiste interno que tenemos. Bueno, hay varios. A ver. Unos Ahorita dos. el primero que se me ocurre es que a ella, cuando se molesta, yo la jodo que. O sea, es mi chiste que salió pronto, ¿no? Oye, tú cuando te molestas te sale el chop suey, te digo. ¿Y ¿Qué? chop suey? Chop Suey. La canción, la canción. De System of a System Down. of a Down. De System of a Down. Ah, ¿se ya. escuchaba? We got. Ah, You ya. want you. ¿Esa? Sí, sí, sí. Ya, y ella cuando se molesta empieza. Ah, la mierda. Carajo, empieza Le con. mete la de Eminem en Berserk. así. Y tú a ver el otro, ¿cuál es el? Te juro que funciona porque me dice el chop suey y yo ya automáticamente me cago de risa y se me olvidó porque estaba molesta. Me pasa. Es verdad. Porque me los dijo tags varios. de Nosotros Instagram. dos somos y nos burlamos mucho el uno del otro. Nos burlamos mucho, sí. Hay uno más A chévere. veces tú estás discutiendo de algo y yo te empiezo a contar también. Y tú y ya pues. ¿Y O sea, ustedes? en el buen sentido. Chistes internos. No, Pero aguanta, Yo- aguanta. Se cae Hay, de una, molestia, hay claro. uno buenazo de Ale que es cuando dice los tags de las personas, pero con énfasis. Ah, Los tags de las personas. Eso es chiste interno de ustedes. Eso fue, sí, ¿Cuál eso es fue hace ese? tiempo. Eso fue hace tiempo Eso fue hace cuando, un año y cuando medio, recién creo. empezaron con stand up perros. ¿Ya? Y ¿Te yo, burlaste y de yo me stand-up perro, burlaba pero? de todo. No, te entiendo, te entiendo. No, no es difícil, no es difícil. O sea, Sí. y que, es que a mí me daba risa como todo.
presentaban y yo le decía a Gabriel y luego un día ¿Que Gabriel... son Power Rangers o qué? Es que al principio era muy... Que Guille siempre se presentaba diciendo: hola, me llamo Sogopenco, soy de zoológico, para que lo sepan escribir. Y Puta siempre, madre. ¿Y cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? yo, Y ahora... Puta yo madre. me llamo Juan Cocodrilo. Cocodrilo de cocodrilo. Puta madre. En el stand-up así. Yo nunca en mi vida he dicho esa Puta huevada. madre, causa. Nunca en mi vida he dicho esa No, huevada. no era tanto si era más por los tags, porque él nunca se ha presentado como cocodrilo. No, nunca en mi vida. No, era de... Cuando sí, pedían los... cuando pedían Ya, los claro, es muy Instagram. Cuando diferente. pegan los presentarse. Instagram, a mí me pueden encontrar como en Instagram como Juan Cocodrilo. Si es que necesitas que alguien grabe tu ¿cómo se llama? Tu OnlyFans, Tu tu OnlyFans. Sí. La de stand invertido. Esa era muy buena. Ese era porque un amigo que chamo, que era inversionista, Ya. ¿Por eso eran invertidos? ¿No era porque al llegar de Venezuela a Perú se invirtieron como No, que su y a mí me realidad? daba más risa porque todos ustedes pensaban que era stand divertido y era stand invertido. Nadie entendía. Divertido. La única que Es que entendía. hubiera funcionado mejor su tag si era tan divertido. Sí. Más chévere. Por eso matricúlense en mi taller que ya el 2 de marzo empieza. Si quieres, si de verdad quieres aprender, matricúlate en chistología. Aquí Sí, sí, sí. egresado A de ver. la Sideral Carrión. Amor, ¿tú qué chistes internos tenemos? Ahorita vamos a... Es que no sé. Yo sé que tenemos, pero nos sale en el momento. Yo tengo uno que es que ella, cuando estamos viendo películas, ella, cada vez que pasa algo, ella ¡ah! Y se asusta por lo que sea. Entonces sale un perrito con una sola patita. ¡Ah! Chernobyl, qué cosa. Viene la ola, está a punto de venir. ¡ah! Y ay, Dios. Entonces cada vez que lo entonces yo se lo dije hace un par de semanas y cada vez que lo hace le digo y yo le digo, ¡ah! Pucha madre, ¿qué ha pasado, no? Entonces y ella también se ha dado cuenta de eso. Oye, qué genial, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tú eres cinéfilo. pues, Sí, o sea, sí. Full películas. Full película. Sí las terminan, ¿no? Sí, claro que sí, Sí. claro que sí. Conociendo Ya. aquí en loco. pues. Ahora- Pero ahorita mismo Ahí va. no me acuerdo qué otros chistes hicieron, pero estoy segurísimo de que tenemos chistes Ya, mi porque amor, especialmente ya. a nosotros dos nos encantan los Ya, mi gatos. amor. Entonces, Ah. cada vez que vemos un gato, creo que siempre terminamos hablando de la misma cosa. ¿No? Que ese gato hay que está gordito, que no sé qué cosa, de ese color no tengo. No, voy a hacer así. Qué abuso. Ahora, Arnie, ¿cuál es tu chiste interno que te haces a ti mismo? Tu propio chiste interno. No, mi chiste interno es que, puta, a veces me acabo de risa solito. Es que soy muy bueno. ¡Ay, qué buen chiste! Es que es muy bueno. No, es que- Eso, lo- ese es también nuestro chiste interno, que yo digo una pendejada. No, sorry. Y ella también, es que, amor, eres muy bueno, eres comediante. Es que éramos como... Sí, eres muy No, es que comediante. a mí también me pasa, pues. El épice. El episodio es comer la Mona Lisa. Por ejemplo, la otra vez pasó una huevada que me asusté por una huevada y estoy pasando por Kennedy y luego me imaginé mi cara de la reacción y me cagué de risa en el pleno de Kennedy por mi reacción. ¿Por qué pasó Porque yo me lo imaginé en mi cabeza. Y ya ¿Tú te me- imaginaste a ti mismo reaccionando y dijiste, oh, qué gracioso me veo? Sí. Chepi bola para leer los comentarios que están buenos. Ah, sí, los Desde comentarios. que donde nos quedamos, nos quedamos. Ya. Leí y pasamos a la Hay siguiente. uno que dice que es una observación que ya le han hecho a Ale, que cuando se ríe. Mis cejas parece que están tristes. Me parece triste. Tus cejas se parecen mucho a las de. ¿Cómo se llama? La de Game of Thrones. La que dice Dracarys. Daenerys Daenerys Targaryen. Targaryen. Ya me he dicho eso antes. Dicho eso. ¿Otro comentario? No sé. Que la novia de Arnie está que habla mucho. Acá dice, la chica de rojo se ríe triste. Claro, por eso. Sí. Que, ¿Para qué acepté venir? Dice. La flaca de Arnie bien callada. ¿Qué tal que me lo queda así? Eso lo dijo Alex, Juan. Ah, no me da risa. Ya no da risa, ya no da Ah, Sí, me- ya, pero risa. Que fue la flaca del la chino. placa del chino. Te apuesto Ya. que Arnie en su próximo video dice esa frase. No sé qué frase. No tengo Todos ni en idea. pareja y Arnie solo me recuerda a mi graduación. Oh. No, se graduó Yo sí fui virtual. con flaca a mi graduación. ¿Ah, sí? Alain, Claro, ¿en obviamente. qué te graduaste? En chistología. No, En la Sideral Carrión. ¿Tienes una carrera? Ah, no, en el colegio, pues. Ah, ya. ah, ya. O sea, Yo decía, llevo talleres y wow. todo eso. Claro, en la Ah, secundaria. ya. Tenías flaca.
Claro, hay sí, grabaciones sí, secundarias. sí, sí, sí. Yo me acuerdo verdad. que mi pata fue como si hubiera estado borracho, caga de risa mi causa. No, fue con la camisa afuera, con el cinturón en la mano, el saco así. Y así llegó la cagada. No sé por qué, pero así llegó. Vamos a la siguiente pregunta. Yo pienso así, pues. Ah, ya, ya. Ya. Yo hago la primera, segunda, tercera. Ok, ok. Ya, ¿qué es mejor? ¿Que tu pareja se parezca a ti o sea algo totalmente opuesto a No, no. Es mejor. Para mí es opuesto. ti? Depende. Opuesto es mejor. Ujú. Puesto Sí. mejor, ¿por qué? ¿Opuesto es mejor o...? ¿Opuesto o mejor? Ah, ¿O? En mi caso depende, como que es chévere tener cosas en común, obviamente, para compartir y pues también es chévere tener cosas diferentes como para que uno conozca del otro Sí. y que se apoyen mutuamente. El balance perfecto. Sí, Claro, creo que claro. nosotros estamos en las mismas. O sea, me gusta que seas... No soporto escucharme. A los ojos, a los ojos, por favor. Pero ponte Por la favor. ponte Una la- voz ponte la- horrible. Dilo mirándose a los ojos, a los Hombre, ojos. creo. ¿Eh? No. Ya, no. Yo sí... escucharte a ti mismo. Ah, no, también. ¿Qué estás hablando? Escucharte a ti. A mí me gusta. Estoy jodiendo. ¿Saben qué? Estabas diciendo una idea de si es mejor que tu pareja se parezca a ti o... Yo prefiero, tal cual, como dice María Gracia, el balance perfecto entre un No, poquito comentarios. de opuesto y también un poquito de compatibilidad, ¿no? Si no tienen nada en común va a ser muy aburrido, pues. Y si tienen todo en común también va a ser Claro. lo mismo, Ujú. totalmente aburrido, o sea. Cuando no tienes mucho en común, te puede volver una relación muy distante. Sí, Sí, Cuando tienes demasiado en común, ya también. todo- muy sofocante. sobre todo si te odias a ti mismo. Uy, A su también. No siempre Ya, veas. pues, Fuerte, ya no te- fuerte. Es que hay un capítulo de Seinfeld que es una serie de comedia, de un comediante de stand-up comedy, que una vez se encuentra a una chica que es igualita a él. O sea, físicamente, No me acuerdo haber solo que visto con esa serie. cabello largo, obviamente, y también personalidad. Y se enamora de ella, pues se enamoran los dos. Todo el capítulo es full chistes sobre eso, de que son muy parecidos todo. Y al final del capítulo se llegan a odiar. Y él como para cerrar el capítulo, la moraleja dice, pero claro, ¿cómo me voy a enamorar de alguien muy similar a mí si yo me odio? Una cosa así me pareció No cada es risa. muy narcisista enamorarte de alguien ¿También? completamente similar a ti. Claro. Yo creo que Es raro, Sí, sí. sí, también es raro. narcisista, sí. Un confirmo. poquito. En mi sí. caso yo prefiero que sea lo contrario a mí porque me gusta que me saquen de mi caja. O sea, buscar a alguien o encontrar a alguien que sea idéntico a ti, hasta en lo físico, ya es muy en plan, mejor sal contigo mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? Claro, Sí, sí, sí. tócate, o sea, ¿qué necesidad tienes de estar Claro, con alguien más? salgo Y un es- espejo. En el chat dice, por ejemplo, Valentín dice, ese no es la pela Jackie Jill. Claro, Jackie Jill plantea eso, de Adam Ah, Sandler. sí. Enamorarte de alguien que se parece a ti. Aunque Jack y Lily son hermanos. Son hermanos, sí. Claro. Sí, son hermanos. Eso Ah, decía, no, son por eso decía que raro. ambos Qué raro. personajes de- Valentín, ¿eres del norte? O sea, sería como... sí, soy- Del norte. Son hermanos gemelos, sí. Este, Yo creo que respondí a la pregunta. No prefiero ni que sea opuesto, prefiero que me complemente. Claro. Que me complemente, o sea, que las cosas que a mí me faltan Sí. Ya está. Ya estamos ya. Pero ahí Es está eso. totalmente el balance. Claro, claro. No, lo que pasa es que mi flaca... Sí. Arne, ¿tú qué Está con- prefieres? Perdón, Arnie. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Alguien que sea muy parecido a ti o de Lo que repente- pasa es que cuando estuve con una persona muy parecida a mí, bueno, si quieres, o sea, estuvimos como 2 meses, nos aburrimos al tercer mes. Y a mí me gusta mucho que la persona o sea, que esté conmigo sea mucho más divertida que yo. Porque, o sea, ¿quién hace reír al comediante? Pues, Claro, claro. Ah, Sí. por eso Difícil me gusta tarea. que mi pareja sea chistosa principalmente y que me saque de mi caja. Es como que, vamos a los bolos, vamos a hacer esto y todo eso. O sea, ya tengo una idea de plan, ya me dices esto, ya yo resuelvo todo eso, pero tú ya me diste la idea para hacerlo. Pues. Claro. Qué Eso profundo. me gusta. Qué profundo, qué profundo. Es un punto muy importante porque es salir de la rutina. Sí, Ujú. claro. Y yo soy más de ver películas así, quedarme a dormir en mi casa, así dormidito. Yo sí también. Entonces vamos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Ya. Sí. Dale, dale. ¿Qué opinan de las relaciones con mucha diferencia de edad? Uy, yo tengo una opinión ahí. Aberración, diferencia. Yo aberración. también digo, depende. Para mí es una aberración. Depende, porque mira, nosotros tenemos 4 años de diferencia, pero los dos estamos trabajando. Ya no es que ninguno va a la universidad, trabajamos. Mentalmente, Entonces, claro. estamos en etapas al menos no iguales, pero similares de nuestras vidas. En cambio, si es un huevón de 20 Ajá. con una chica de 16, ¿qué haces ahí, huevón? O sea,
Nada que ver. Para empezar, que es menor de edad. Sí, para pensar que es menor de edad, weón. O sea, Aumenta la edad, ¿no? Un ya. rango y No, un- pero igual, o sea, son 4 años. Entonces son 4 años, pero depende mucho de la edad y de la etapa en la que uno esté en la vida. Sí. Y un pata de 40 con una chica de 44 o al revés, o sea, da lo mismo. Pero es más que nada en qué etapa estás. Por ejemplo, yo si tuviera 40, ni en pedo se me ocurriría salir con una chica de 20. ¿Qué hago ahí? O Sea, sea, ya tendrás familia, pues, ¿no? sí, o sea, me Comenzando duele la con que espalda, paltearías joder. mucho. Sí, muy palta. Solo para imitar la canción nada más, Doritos. ¿Cuál es la canción? 40 y 20, pues. 20. Solo por el meme. Pero solo- para esto voy a poner a mis padres. Mis padres tienen ¿Ah, sí? 20 años de diferencia de edad. ¡Concha de su madre! ¿Pero quién? ¿Tu Es que mamá eso se es estilizaba, mayor pues. o menor? ¿Discúlpame qué? ¿Tu mamá es mayor o menor? No, mi mamá es menor. Ah, no. Eso pasaba en provincia mucho hace tiempo, pues. No, bueno. Sí, puede ser. Sí pasaba. Provinciano, mira qué coincidencia. Sí pero pasaba. es más común que el hombre sea mayor, ¿no? Porque a mí me Es más gustaría común, conocer claro. una historia donde la mujer sea mayor, 20 años mayor. Bueno, ahí sí Espérate, también espérate me que faltaría consiga alguien bastante. que vas a... Hay Espérate, en Hollywood, consigue. pero eso es para más Sí, adelante. hay en Hollywood, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí. Ah, en Hollywood sí hay, ¿no? Claro, sí. Demi Moore, por ejemplo. No nos adelantemos a las preguntas, Guille. Pero o sea, esas parejas como que lo hacen por amor, porque más que todo es por dinero, cuando el hombre es menor que la mujer. Pero a veces que el O sea, hombre es me mayor. está diciendo como que el hombre la ve por dinero, la chica. Tú amarías a Pero- una mujer. Pero al Sí, revés los también sería hombres- lo mismo, pues. Claro, en muchas ocasiones sí, pero a veces se da como por ejemplo los papás de Yanela, que no creo que sea por dinero porque ya llevan bastantes años Claro. juntos, ¿no? Es distinto entre hombre y mujer. Ah. Si un hombre. Obvio. Pero creo tiene que 20 ninguna años y es persona, una o sea, Claro. diferente del sexo. En realidad. Funciona. Producción dice que Jodiendo a mi funciona amigo. mejor entre Jodiendo. hombre mayor y mujer menor. Hombre, Claro. mujer, Yo mujer. Para- escuché. para que Pero yo escuchen, sí para que tengo escuchen. amigos que a los 18 años, amigos, ¿Ya? hombres, que a los 18 Hola. años ya estaban planeando con casarse. O sea, ya Sí, se siendo querían ahí. casar. la mierda. Hemos, Ya querían hemos un conocido futuro, muchas sí. parejas que han estado casadas y se han divorciado. Claro. Un montón. Obviamente Un montón. la realidad le ha jugado en contra y en verdad no es algo que a los 18 años casarte no lo veo. Claro, como- claro. Yo Factible. he escuchado la versión de que o sea, es una versión obviamente muy machista. De que, ¿Cuál? sobre todo lo he escuchado en señores, Guay, guay. ¿Ya? de que no. ¿Verdad? ¿Quién te va a cuidar? Dice, ¿no? ¿Quién te va a cuidar? ¿Eso? ¿En verdad? Así escuché, así What escuché. the fuck? Claro. El embarazo. Ah, mierda. No, además, ya la. Ah, ya. Y por lo tanto, no. Yo he escuchado eso, de verdad. La menopausia puede seguir. Claro. Creo que quieren evitar la Es menopausia. que hay, No, hay no falta de quieren- educación exacto. sexual. Exacto. Claro, claro. Sí. No. Pero Para, bueno. para mí eso es una aberración. Yo, una chica que es 5 años menor que yo, para mí es una niña. Claro. A balas. Sí. Tiene 27. Me da risa cómo siente María Gracia. 22 es una años para mí es niña. una niña. Para mí, para mí. Para ti. So, Claro, en este así, ¿no? Pero Claro. como dice Joaco, depende de las etapas también. Depende de la Porque etapa. imagínate una señora de 45, un señor de 50, como que ya no es mucha diferencia. Ahora, también recuerda que las Claro. mujeres tienden a madurar más rápido que los hombres. O sea, también, también. yo no salgo con chicos de mi edad porque es como salir con Arnie, que es un niño. O sea, no hay Ah, forma. su madre. Tú tienes mi edad, Pero- ¿sabes? Pero ¿por qué le hablas Tú tienes Yo la no misma tengo edad, edad, ¿sabes? Claro. No salgo con chicos de mi edad por eso, menos con menores. Depende de la edad Entonces, mental también. Exacto. Oh, yo a mi edad he la hecho muchas mental. cosas ya. Bien. Ah, su- Ya, siguiente He pregunta. salido de mi casa solo, por ejemplo. Arnie. ¿Ah, cuál? ¿Cuál es esa? Eso lo tengo. Es la 7, relaciones Ah, eso lo borraron, ¿no dice? Ya lo digo, ya. Dilo tú. Las relaciones a distancia funcionan, ¿sí o no? No, para mí no. Yo creo que, nuevamente, depende. depende demasiado Mira, de si es que muchas van cosas. Escúchame, si van saliendo un mes, no creo que funcione. Si es que ya llevan 5 años y el bon se tiene que ir a trabajar 6 meses, weón, o sea, jodas, pez. Claro. No jodas. Ya llevan Exacto. 5 años, no pueden estar Ah. separados 6 meses. Claro, Vete a la no, pero es momentáneo, pero creo que Claro. más lo que se refiere a la pregunta es Ah, ya. si tú puedes estar con alguien virtualmente, nada más. Solo virtualmente. Solo virtualmente. Que, Plantea la entonces, pregunta. hablamos de un año, más o menos así. Por ejemplo, yo conozco, bueno, mis viejos técnicamente tienen una relación a distancia por un tiempo porque mi viejo se fue a la guerra.
Aló, huevas, pero a ver, ¿cómo fue eso? ¿Al Cenepa o qué mierda? Sí, la guerra del Cenepa, con Ecuador. ¿Eso cuántos años fue? ¿En el 70 ha sido? Más o menos. Es la sí. única guerra moderna de Perú. Claro. Fue antes de que yo naciera, en el 95, si no me equivoco. No. ¿Que se mandaban cartas o qué? Sí, se manda. O bueno, se Pero- mandaban pero eso cartas, duró pero 2 no, meses, no, creo. no siempre llegaban. No siempre llegaban. Hubo un tiempo en el que mi mamá pensó que estaba muerto, ¿verdad? Porque no, Ay, no tenían qué comunicación. fuerte. ¿Y salió con otro? No, porque ya estaban casados. Ah, ya, Ya menos estaban mal. casados. A eso digo, o sea, estás en una relación a distancia. Claro. Sí, supongo que sí estoy siendo un poco ilógico, ¿no? Cenepa, Pero para poner cuenta, Cenepa es 90s. 90. 90s. Mm, Inicios, 90s? inicios. 90, es 90, sí, es 90. ¿Estás seguro que es 90? Es 90, ya había. Ah, ya me sí. acordé, ya lo de Ya Fujimori, había me nacido mi acordé, ya me hermana, acordé, yo sí, todavía sí. no había nacido. Entonces, 90. Porque no es no es el primer conflicto que tenemos, es el segundo, luego hubo otro más atrás. Sí, sí, sí. Pero ya me Sí, acordé, Perú Fujimori tiene estaba en esa tantos nota. chongos que tiene el Perú, pero ya. Acá en los comentarios dicen, Arnie, cuenta tu experiencia con tu novia virtual. Con Ale, con Ale. Nunca he tenido novia virtual. Ya, ¿Cómo que ah, no? su Ale? madre. Oye, Ale, Oye, ¿quién ¿qué es pasa? Ale? Ale no es mi novia. Bueno, la ve de vez en Ha, cuando. ha sido tampoco. su amiga nomás. Ah, Sí. Ah, normal. Pero no, nunca he tenido una novia virtual, Rosina. Nunca has tenido una virtual. Bueno, yo tampoco. Nunca he tenido una virtual. Uy, yo una vez tuve un saliente virtual. ¿Ah, sí? Ah, ya. Yo te- Espérate, ¿cómo salías ¿Se si era vale virtual? tu novio de Club Por eso. Penguin o no? De Neopets, de Neopets. No, No, ya dijimos que antes de los 18 no contaba. Ah, no cuenta. pero mi esposo tenía creo que 17, estaba bordeando esa edad. Ah, Ya, ya. ya estaba en la universidad. Pero era saliente. Es que, a ver, A ver, ya era como un casi, como lo llaman, Un casi algo. Casi algo. no sé. o sea, pues. si tuvieron algo virtualmente, increíble. Suave, O sea, suave. había, Yo he conocido a ver, gente había un que ha uso mandado su pack por ahí. unilateral, evidentemente, ya. Unilateral. Para mí solamente era un daily chat, amigo, que era todos los Un días. deli chat, ok. ¿Daily chat? ¿Cómo es un daily chat? Ese es un Daily término bien Daily pendejo. chat. Daily daily chat. Ah, ya, yo escuché Ah, un ya. delicioso Daily chat. chat. Yo Un también, yo Un también. delicioso. Daily de diario. Lo que Ya, pasa, ¿por qué eres así, Joaquín? Ya. mi compañera No acá. sabe Ah, inglés. perdón. Mi toto, mi torototo. Mi toto. Ese chiste Ya, es la interno, vergüenza. ese chiste la- interno de ese es nosotros. chiste interno. Chiste de nosotros. Chiste interno. Cuidado, ese es el chiste interno. Cuidado, cuidado. Sí, nos hemos copiado ellos dos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sorry, no sabía. Es que no dijo daily, dijo daily chat. Dije daily. Bueno, intenté ¿Sí? ya. Oye. Intenté decir daily. Bueno, chat. Annie y yo entendimos daily. Sí, sí. Ya. En Jabo, qué... No. En Oye, Neopets. quiero volver a jugar aplicativo. Jabo. O sea, creo que soy más vieja que eso. O que sí tengo una edad mental mucho más. Porque mi hermana ha usado Jabo. Conozco Jabo por mi hermana. Sí, tienes una Conozco- edad mental muy... Conozco muchas cosas por mi hermana más que por mí, ¿no? Que en general Arnie, que es mi contemporáneo, conoce por él. Pero yo no, yo, Jabo, ¿qué es eso? Sé qué es, pero nunca he entrado. Ahogada. Ya bueno, sí. Entonces sí, tuve un saliente. Tuve un saliente virtual. Pero era pandemia también, pues, ¿no? Era antes de pandemia. Antes de pandemia. Nunca lo conocí presencialmente. Amor, por favor, concéntrate. Ah, pero ¿era Necesitamos que- peruano o era de otro país? Ah, era peruano. Ah, ya. Ah, él también era mayor. Entonces creo que Ah, había ya. cositas que justamente me decían como que... Mejor no. Sí, mejor no. Y ya. Finalmente me A la mierda cedé. se vota. Bien. Es que mucho. No, y bueno, y nadie ha tenido una experiencia, creo que acá con alguien extranjero, porque también hay una brecha cultural. Cuando, No, creo que no. No me acuerdo. cuando- Un aplicativo que se puso de moda también en pandemia. ¿Cómo se llama este? ¿El Tinder Esta- Passport? No, no, ¿Cómo no, saben? Tinder. Era una app como para conocer gente, así 5 minutos, ¿no? Y se hacían match, Ah, ni conversaban. Ah, ya, creo que era... Eso no se era llama en Omegle, cafés, me Omegle. parece. Creo que sí. Pero Megle es como un Ah, chat ya. roulette. Ah, ya, sí. Un chat roulette, ajá, pero Claro. era videollamada. Ah, Entonces, Omegle, ya ves, Omegle. podías, ¿no? Conocer a Yo no me alguien. acuerdo. Sí, pero Omegle. Es que hacían Pero match ahí. había riesgo de que Te de salga un 8 pito. personas, de 10 personas, 8 sean penes. Sí, claro. No, No lo he usado. es raro. Yo nunca me referiría a Omegle como un chat de citas, pero sí, no me parece. Yo No, tampoco. ni cagando. Para mí siempre ha sido un Ya, chat para yo no lo he molestar. usado, pero como te digo, como conozco historias de romance que han surgido por ese aplicativo, yo entiendo Ah, ya. que puede salir así, ¿no? O sea, No. Es un. Tómalo como un chat porno, más bien. Puro Sí, pito sí, sí, sale. sí. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Comentarios. Ay, me era? tocó un señor con pañal en un En Omegle salían pipis. ¿Señor qué? en pañal. Con pañal. Un día podemos hacer episodio de El Viejo Internet. El viejo internet. O sea, Omegle, chat roulette.
los Uy, chats de el Latin Facebook, Chat, cuando jugaba Dragon City. Facebook, ya, claro. Cuando jugaba Will Longs. No, Neopets. Mano, yo volví a Society. conectar, me volví a descargar Dragon City. Club Ahorita en mi app Penguin. tenía, puta, todos mis dragones, weón, de esa época. El Yo juego de extraño las Will Bratz. Longs. Increíble, weón. El juego de las Bratz. Mi Farm City, ¿alguien ha jugado Oh, la verdad. Farmville? Farmville, ¿Farmville has claro. jugado? Tenía mi granja. Sí. Tenés mi granja. Yo me meché con un huevón por Hasta el Farmville. día de hoy alucina. quiero tener mi granja. Ya bueno, pero cuando toque ese tema. Siguiente pregunta, ¿cuál es? A ver, Arne. ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál sería? La número 8. ¿Alguna vez has tenido o tendrías una relación abierta? Yo lo estoy pensando. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Relación abierta. Yo no. Soltero todos dicen que sí. Solteros todos. No, es que tendría que... Solo te digo eso, Arne. Sí, es que tendría que soltero ver ya mucho en el sentido de las condiciones, pues. O sea, Claro. ¿qué tendría que ver, por ejemplo? Términos y condiciones en una relación abierta. A ver, es que yo, Aplícale. es que yo soy hetero, pues, así que si me dices, puede haber un flaco aquí, es como que depende. No tengo nada que ver con él, o sea, puede ser mi causa nada más. Ya. O sea, solo puede ser mi Por causa. ejemplo, Ahora, ¿a qué llegas? ¿A qué atracas? ¿Qué dices? Ok, esto de acá lo puedo aceptar, ¿sabes? o sea, que salgábamos así en plan los tres, por ¿Los ejemplo. tres? Los tres o cuatro de repente. Escucha. Cuatro. Los 3 o 4 de repente. Es que de repente no sé, me gusta una chica que es bisexual y ella dice, me gusta también esta chica. Ok. Y esta chica es bisexual y dice, me gusta este chico. O sea, y al Ok. final somos cuatro, no sé. Yo O al final de quiero repente vivir el somos sueño, yo lo y veo dos muy- chicos. lo veo ¿Qué muy- sabe, pues? Lo veo muy real. Por O sea, eso no te sé. digo, pues Sí. depende, En depende. realidad sí pasa, sobre O sea, todo en Estados porque, Unidos he visto claro. que sí se hacen esas relaciones. Y yo tengo una amiga que sí tiene una relación abierta. Ajá. Wow. En Perú sí puede suceder, pero son personas muy outsiders Sí. del común Yo denominador. conocí a una chica que tenía relación abierta. Tú la conoces. No voy a. No. No, la Pero todos conoces sabían. personalmente. ¿Todos sabían? La conoces personalmente. Pero todos sabían. sabían que tenía una Ah, ya. relación abierta y todos estábamos como que. ¿What? Todos estábamos, ¿what? Es que No, Que- nuestro grupo de amigos. para tres estaba personas como para que alquilar, pues, sospechando. la home. No, pues. pero ya no tiene una relación Pa' abierta. pagar bien Tenía la una home. relación abierta antes. Ya no la tiene. Sí. Yo lo pensaría. Pero sí, o sea, nunca, o sea, lo pienso, nunca podría tener una relación abierta. Ya no significa que sea relación abierta, ¿sabes? Sí, que no digan allá, no ha sido una relación abierta. Claro, Pero pues. ¿cómo Una se llama? relación abierta, Bueno. pero que solo se enteró uno. Sí, sí. No, sí, no. No sé, es que Yo no le veo apenas nada si- de malo a las relaciones abiertas. No le veo nada de malo. yo no. Siempre Sí. que haya consenso. Pero no para mí. ¿no? Yo respeto la libertad del resto, pero si me preguntas por mí, no llego. Ahora, si estuvieran solteros, ¿ustedes se meterían con una pareja que tiene una relación abierta? Complicado ¿no? y lo Complicado. pensaría. Es mucha huevada. No, por eso te digo, lo complicado, pensaría. Pues es que complicado. ellos ya tienen años de conocerse. Y Pues. acuerdos Ahora- entre ellos. Y... Sí, claro. Depende de años, no sé. O sea, bueno, tiene más tiempo. Claro. Se conoce Tú, más pues. tiempo. O sea, en el obvio. hipotético caso, solamente cuando tengo algo que tenga más valor que esa relación. O sea, por ejemplo, un proyecto, Un Play, claro, un Play un vale más. PlayStation 5, un Nintendo Switch. Claro. Bueno, Así yo lo valoraría. Yo Evaluaría. lo valorarías. Tener una relación No me puta, niego. Apenas si tengo para salir con una sola. O sea, persona. si fuera un tengo artista, plata, ponte, no sé, un músico o un Supongo que tengo actor, plata. tengo muchos proyectos así Tampoco. que Te va a caer un son cachetadón, ya lo más vi. importantes. No, igual tampoco. No, eso no. Sí, por eso me senté acá. Yo creo que es posible, pero no es para todos. No es posible. Sí. Sí. Para todos. Ah, No, ya, es el Perú Muy conservador es ahí. tradicional con Sí. esas cosas. Se cortó el stream, se cortó. De nuevo. Ya. ¿Alguna vez fingiste? Ya, yo lo digo yo. ¿Alguna vez fingiste estar interesado en algo solo por tu pareja? En algo solo. Ah, ya, o sea, ¿me te refieres a un tema o algo X que a ti no te interese, pero tu pareja sí? Claro. Pues claro, obvio. Por ejemplo. No sé, pues ustedes deben. ¿Qué cosa? No. Dijo yo en la comedia. Yo en la comedia. Yo mirando Yu-Gi-Oh, me dices. Sí, Yo ¿qué mirando puede Yu-Gi-Oh. ser? A ver. Bien, ya viendo Yu-Gi-Oh, sí. Yo vi Yu-Gi-Oh, sí, muy interesante ese. El monito. No, pero ¿sí entendiste? No Yu-Gi-Oh. tenía ni mierda, no tenía Sí. ni mierda. O sea, a ver, Ah, pero el micro.
Que el chibolo. Que dentro del grupo del chibolo también hay otro cuerpo que es este máster en el jueguito. Entonces cuando lo atacan, dice, oh, sí, tal, ¿cómo se llama, chico? Yugi. Yugi. Oh, sal, Yugi. Entra Yugi en acción para poder ganarle a los malos. Entendí eso. Ya más allá, especificaciones. Reino de la ¿Para sombra. qué quiero más? Está bien. Sí, está bien, está bien. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cuál era la pregunta? Ya. Yo sí. Siento un poco al inicio. Bueno, no éramos pareja todavía. Ah, Pero sí. ah. Yo sí, lo comenté en el anterior. Justifícate. Lo comenté en el pues. anterior stream. ¿Cuál, De cuál? que Ale siempre era la que llegaba borracha al trabajo. Así, soy salido. ¡A la huevada! Gabo, pues hay que empatarnos. Nosotros también llegamos borrachos al trabajo. O sea, no borracha, pero llegaba como que, uy, tenía una. Ah, ya, sí me acuerdo, sí me acuerdo. resaqueada. Que tú tomaste más porque Yo ella me empezó a acuerdo del tomar. podcast anterior y has exagerado, pero a la máxima potencia. Porque yo nunca he llegado borracha al trabajo. Nunca. Resaqueada puede ser. Nunca. Borracha De no boleto más. tal vez. De boleto y resaqueada puede ser, Ajá. pero borracha. No me digas Ubícate. No, borracha, por eso aclaré, borracha no, pero llegaste como que, se tiene una juerga, ya, y todo eso. Y cosa más, yo tomo cerveza y todo lo demás. Ha Sí, vuelto sí, a ha vuelto a ha vuelto a aprender. conectarse. Y Estábamos yo, en la pregunta para que ya. estén al día. estamos en la pregunta, ¿que sigue lloviendo? No jodas. Ya Sí. paró hace un rato, ¿Sí? ¿no? Más fuerte. Cuando llegamos paró. Sí, yo también estaba. Bueno, ya, la cosa es que estamos en la pregunta donde, ¿qué tú fingiste algo para que te me olvidé? Para gustarle. ¿Tú fingiste algo para gustarle a tu pareja? Sí, tú tomaste cerveza, me parece. ¿Fingiste estar interesado en algo Ajá. solamente por tu pareja? Ok. Tú tomaste cerveza, creo, ¿no? O sea, Sí, yo no claro. fingí, Claro. yo realmente presté atención. Dije, ¿sabes qué? Voy a comerme esto porque sé que le gusta bastante. No. La verga. Sí, eso iba a decir. No fingí, Voy a comerme o sea, esto porque- realmente no fingí. Tuve un ra- Voy a comerme Y esto. se amarró el cabello, ¿no? Disculpen, ya. Porque sé que Eso le es gusta. nuestro chiste intenso, ¿sabes? Nuestros chistes internos que a veces ella no escoge bien sus palabras y yo la jodo con eso. Sí. Más, ¿qué más? A ver. Ah, ¿En tu caso te pasó? Adopté un gato por ti. Desde el La Instagram, verdad ¿no? no sé en qué decir. Descárate, descárate. No sé qué es lo que he fingido que me ha gustado porque ni lo entiendo. Pero varias veces Guille se pone a hablar de algo y yo soy como que, qué chévere. Sí. Ay, ¿por qué, Y sigue hablando. Y así. Eso, María Gracia, querida, todos sus amigos también. Ya. Espérate. Guille, una pregunta. Qué bueno, no solo pregunta, somos Guille. nosotros. Dime. ¿Tú entiendes de moda? Sí. Yo he aprendido mucho de moda por María Gracia. Ya. ¿Tú entiendes de accesorios? De accesorios también. Ya, Guille 1, María Gracia 0. Que Guille sí está muy más atento a lo Pero- que ya voy a aprender y todo. ¿Sabe algo de derecho? Pregúntale. Yo sé cosas de derecho. Brother, yo Sí. sé, pero por Lo que problemas pasa es nomás. que, bueno, Y tú Yo ya tengo ni la una sabes ventaja editar porque- videos, ¿o no? Ya, yo tengo una pregunta para probar si Guille está diciendo la verdad. Ya, a ver, dime. Uy. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre bobos y vuelos? Bobos y vuelos. ya, ni los yo me la bobos sé. son voluminosos, los vuelos son caídos. ¿Qué son esas cosas, por favor, María Gracia? ¿Qué son? Son añadidos o modificaciones sobre todo de los hombros en la blusa. Mierda. Ok. A la Eso no es. verga. Sí, aprobó. Aprobó. Bravo. Cuidado. Claro. Ese es Claro. ese es el vestido de Anabel. El vestido de Anabel es. Esos son bobos. No, Vamos. son vuelos. Escúchame, dijo que Jalao, sabe, jalao. no que sabía diferenciar. Ok. Ya, claro, esos son bobos. Claro, Ah. claro. Pero yo tengo una ventaja de que yo soy siempre el niño que le ha gustado los datos interesantes. Entonces, yo siempre estoy recopilando información en mi Mira, cerebro. Hasta que justifica las fallas de María Gracia. pues. Así de bueno. Bueno, María Gracia, a ti, a Guille le gusta Calabozos y Dragones. Tú juegas Calabozos y Dragones, pero ¿por qué ¿Te gusta? empezaste a jugar Primero estuve fingiendo varias veces. Varios meses. Sí tiene, entonces. Es que no entendía, no habían buenos abuso. los Dungeon Master. conductores, Ya. los Dungeon Masters. Claro, una vez, hace poco hemos jugado nosotros tres, Sí. ¿ya? Y creo que fue el mejor juego que hemos jugado hasta el Yo estoy que quiero hasta la vida. seguir jugando de nuevo. Porque Yo quiero aprender a jugar justamente eso. Lo que pasa, ¿qué pasa con el tema de Calabozos y Dragones? De que justamente como es un hobby para gente muy retraída y muy, ¿cómo se llama esto? Introvertida. Sí. No hay buenos directores de juego. O sea, director de juego.
director de juego es No, Arnie nunca ha jugado, creo. No, quiero jugar. No. Pues sería chévere jugar. Sería buenazo Está- jugar. está dicho Sería jugar. chévere Quiero jugar. Es un juego que necesita mucha interpretación teatral, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo le pides a los frikis, a los nerds que hagan interpretación teatral si son introvertidos? Entonces, Sí. ellos lo más lo juegan porque quieren subir nivel de su personaje. Sí, Así. claro. Pero cuando hemos jugado con Gabo, con Juaco, que tienen experiencia teatral, sí. es de puta madre. Ya. Ahora, Sí. Valeria, si termina tu idea, por Es favor. obviamente divertido. Ya, bueno, eso, pues que, bueno, he jugado con personas frikis, como dice Guille, que no era muy divertido el juego y además que el Dungeon Master usaba palabras muy técnicas conmigo y pues yo no entendía absolutamente nada. Sí. Pero En- Guille sabe la pero diferencia entre bobos y Guille ya altos. después me enseñó, me explicó con mis palabras y como que ya le entendía el juego y ahora como que me gusta Pero- jugarlo. El Dungeon Master te decía como que agarra el Brother, palo mágico qué que huevo. sirve para tal hechizo. Es que tal hechizo. palo mágico se entiende. Me Claro. Palo decía, mágico, ¿cómo? A ver, La varita. Decía de no sé el qué. bastón sagrado. El bastón sagrado de la eternidad, dice. Y Más 6 por Por 2. eso yo. Oye, Brother, vuela la Tanto gente, así de quiero que jugar, cuando ¿no? jugábamos en mi casa con ese grupo de amigos que yo digo, mi abuela pensaba que estábamos jugando bingo, porque decíamos 18, 20, salió. Sí, te lo juro, pensaba que estaban jugando bingo. Por eso, No, por eso, para hacerlo interesante, yo trato de tomarlo un poco de chiste. Y, por ejemplo, yo no le diría la varita mágica, yo le diría mi bastón mágico de McDonald's, no sé, una cosa así para. Claro, claro, para entre hacerlo comillas te más- cae de risa. Sí, ¿Tú estás sí. jugando ese episodio de ese videojuego de South Park? Sí, dices? sí, sí. Claro. Sí, 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 yo sí, sé esa cuando maña. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el detalle con Shadow Zero, O sea, ¿Tú algún día has fingido algún interés ¿algún interés por...? Solo por gustarle. solo por por- gustarle a una chica o chico? Espérate, no, es que... Chique Puta, también. no sé, weón. No... ¿Qué te puedo decir? No me acuerdo. que... No, en la, Por lo de en la calle él no te va a dar la. ¡Ah, ya! Ya me acordé, ¿Qué ya, pasa, sí. qué pasa? He ido a la Biblioteca Nacional por una flaca. ¡Ah, la mierda! weón! Leer por una persona es lo máximo que puedes hacer, ¿no? Creo que es sarcasmo. No te estoy jodiendo. No, o sea, es que ahora leo, pero leo temas que me interesan, pero no te echo cualquier libro. Por ejemplo, mi comedia me lanzó un último libro de cómo orquestar una comedia que está bueno. La cosa es que en la universidad hay una flaca que me encantaba el estilo, tenía muchos accesorios en ellos, hippie al mango, y me dijo, voy a ir a la biblioteca porque tengo que investigar una vaina de una nota, algo así. Y dije, ya, pues te acompaño. Y fuimos, ella llegó, saludó al señor que organizaba todo, y el señor ya la conocía, pues, o sea, man ya Su que pinky. vas a un lugar que ya te conoce, ves como que vas a un Ah, sí, restaurante eso. y el mozo te dice lo mismo, señor. O sea, el señor te miró. ¿Y quién chucha eres tú, huevón? No, no. ¿Qué chucha sacó mi flaca, huevón? No, y el tío pues Uy, me me miró la- y me dijo, me miró y Eres el o quinto sea, que viene en la semana. No, espérate. No, hizo algo más pendejo todavía. Más pendejo. Hizo algo más pendejo. Miró a la flaca, dos sobres y me dijo, tú le vas a explicar, ¿no? ¡Ah, la vez! Y ella le dijo, sí, yo le explico. Me llevó y me dijo, mira, aquí se organiza de esta forma, de esta forma, de esta forma y para esto son los sobres. Te sentiste bien Tenía imbécil. experiencia. tenía Sí, sí, experiencia. Y fue como que yo chapé cualquier libro y me puse a leer mientras ella investigaba, pues. Y no Ah. entendí ni qué decía, creo que era una El vaina libro. de la NASA. Ah, la vez estar enamorado, ¿ah? O sea, pues sí me gusta una flaca para eso, pues. Ay, Claro. Pero tampoco es que he consumido drogas, ¿no? Eso ya lo hice independientemente. Claro, sí. Claro. Yo sí he conocido a gente que ha hecho Uy, qué drogas solo porque su rico. pareja hacía drogas. Ah, man, ya. Es una ¿Hecho? pendeja. ¿Hecho drogas? O sea, ¿Cocinar? consumido, perdón. Ay, ay, ay. Yo pensé que, puta, creó la cocaína Sí, así. sí, perdóname, discúlpame. Espera, amor, yo te lo preparo. No, sí, pero que sí han fumado drogas porque la otra. No, hay Ah, gente que o sea, nunca debieron haberse conocido. Consejo o sea, para parejas que de repente quieren experimentar con drogas, no les recomiendo. No, comida canábica. No, Comida no se recomienda comenzar con, No, me con refiero- comestibles. ¿Gomitas? Postres, pero bien bajos. O sea, Claro. Es que Los Sí, los sí. botes son bien No se fuertes, recomienda porque tú lo Galletas, consumes y galletas, llega galletas. más o menos al hígado, pues, por ahí. Y esa huevada de la comida te pega más. Tarda, pero te pega mucho más. Sí, 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 te pega mucho más. te queda un día más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Como Ah. hablan de la Ya experiencia. Sí, Paulina, narcotraficante. Yo recuerdo que- Puesta acá. De la nada, grupo Eterna, de remando el portal. El grupo sí. Claro. ¿Qué? Uy, qué Ya. rico. Claro.
O sea, preparaste brownies en tu casa y lo distribuiste por todo tu Producción. barrio. Por la experiencia. Para dar Estás jugando contexto. GTA, Quería ¿no? ver qué pasaba. Un pedacito. A Un la pedacito mierda, si te dura un weón. montón. Con un pedacito. comestibles sí come despacio. Pero no. Le diste a un amigo que fuma y todo y le cayó mal. Chucha. Mierda. Le dieron una abuela. ¡Ay! Escúchame, esa va le pasó a un amigo. Cuéntalo tú, si no. A un amigo mío le pasó eso. Güey. Él vendía brownies. También vendía, dice. Y- ¿Cómo? Perdón. Y nada, pues estaba como que preparando sus pedidos, todo. Y tenía los tuppers tirados Ah, en ya. la cocina. Y bueno, él vivía con su mamá en ese entonces, su hermano y su tía. Su tía tenía un tema en la espalda y necesitaba como que venga una enfermera como que a cuidarla en el día o Claro. ayudarle en algunas cosas. La cosa es que cuando la enfermera vino, vio los brownies en la mesa, o sea, y no le dijo a nadie, parece que ella de antojada se agarró uno de los brownies, Por pendeja, básicamente. o sea, Ya me dio hambre. y de la nada la vieron rara, pues no, como que estaba así. ¿Cómo que Y está? ahí fue cuando dijo como que le dijo a él, oye, esto tenía algo de estos brownies y lo miró como que, ¿has comido? Dime la verdad, ¿has comido ya? Y Entonces, Ah, ya. Esa es dice una que buena se para. puso paranoica, o sea, pensó Claro. que se iba a morir. ¡Me voy a morir! Ya se la no sé. pálida, ¿ves? no, pero un secreto para desintoxicarte es cómprate un pesiduri y comienza a comer el helado. O sea, Pesiduri, jugo de helado, naranja, dulces, Helado. dulces. Claro. tienes que comer helado, dulces. azúcar. Bueno, azúcar no tanto porque te puede dar un coma diabético, ¿no? Si comes mucho. Ay, qué pero- exagerado. Pero es que hay personas Claro, que comen. Su jugo de naranja, tu pulpín ahí. Sí. ¿Sí? Pero pesiduri ayuda porque te recupera las calorías. El helado tiene bastantes calorías y te ayuda a que tu hígado. Pero estoy funcione mejor. drogado, ¿cómo voy a ir a comprar a la tienda? Ah, pues, pero te ayuda Escúchame, un la amigo. bajona pues. que te da Prevé, cuando... sí, sí, sí. Ah, claro, también. Es Ah, como ya. un kit de emergencia. Ah, ya. ¿Cómo que te- No, pero igual, No lo condimenté. Ah, ya. Ustedes iban al gym. Y tú te metiste brownie para ir al Usted- gym. Ah, Ah, ya. Preentreno, qué buena, Su preentreno. preentreno. Ah, se quedó así Otro- parado. Se colgó. Oye, pero esa va. Es, Vendo suplemento. Este Puta. es buen Y todos tema. en el gym. Hay un ratazo con la pesa arriba, ¿no? Rompiendo el récord. Sí. Es buen tema para la fecha de abril del 420. Vamos a hacer Pero ese ¿cómo le tema. dices? el tema canábico. Tema canábico. Sí. A ver, pero Acá cae de risa. preguntan, Yo me acuerdo que una vez ¿Cómo una le dices flaca- a tu amigo Ajá. que vaya por pesuria mientras estás desmayado y cagado en el piso? Lo que yo iba a decir, A mí me pasó. ustedes lo sí, dicen creo. kit de emergencia, yo lo llamo mi postre del lunes. Ah, sí, Juaco es bien dulcero. Sí. A mí me pasó que una vez estaba en una encerrona con una flaca y se rayó y me dijo, estoy ciega, me dijo. Ah, no, es que sí sucede. Sí sucede. Sí, Dijo, sí. Yo prendí la luz, pues. Y- Pero no, es que. ¡Es muy bueno! Así nace chistología. No, Efectivamente es comedia. Es comedia. no, mano, se lo juro. De la cúspide de la comedia lo han visto en ese momento. Mano, se lo juro. Me dijo, estoy ciega. Y yo prendí la luz y me dijo, no, sigo ciega. Me dijo. Claro, Y no veía. es pues, que sí, le dije. para que puedas ver tienes que saltar. Es un efecto muy clásico de el cannabis, no, para no decir la palabra. No creo que este, sea clásico esa nota. Es clásico porque Es la a varias primera personas vez que le ha lo he visto. pasado que se les pone una pantalla negra en los ojos porque se ponen paranoicos, ¿ves? Tienen que saltar para que, digamos... La realidad se te vuelve así. Sí, sí, sí. Ajá. Como un televisor que le Porque aplastas, ¡pah! Lo que pasa es que Canal. cuando saltas, haces que tu sangre oxigene Ah, más, ya. o sea, circule más, y entonces ya llega más sangre a tus ojos. Lo voy a aplicar. ¿Y qué pasó, hermano? Lo que pasó es que después de media hora le volvió la vista, pues. Ah, le tiraste un Media ¡pah! No. Se Es reseteó que solito. agarré, la agarré y, o sea, estaba alterada, pero la agarré y dice, tú tranquila, yo estoy acá. ¡Mierda! Y es que estaba en su pleno viaje, pues, y él estaba tratando de apelar como que a la lógica. Estás acá, yo lo tengo todo, Arnie. Es la lógica, pues, en plan,
O sea, no se te puede ir la vista de la nada. Tú tranquila, en un rato va a volver. Pero tú, ¿cómo vas a decir eso, Arnie, si tú eres chino? Ah, me cagas. Ok, Y ya, chao. la cosa que pasó, pues, y ya. Escucha, Todos felices. Nos hemos salido con Sí, sí. Eso ya lo Ahora. tocaremos en abril, el 420. En abril, el 420. Ahora, escúchame. Siguiente pregunta. Suegros. Ah, suegros, claro. ¿Se llevan bien con sus suegros o prefieren evitar conversar con ellos? Yo siempre me llevo bien. Yo, Siempre me han yo soy querido. un señor y me... buenas conversaciones. ¿Te gustan buenas conversaciones. Ustedes dos, ¿por qué te estás riendo, Ale? Tú. O sea, yo me llevo bien, pero Ale no quisiera que yo converse con mis... Ah, ya. Porque a Ale no le caen bien. Bueno, Yo soy de las le caen mismas. bien, me Yo hace preferiría si Yanela no conversara con mi mamá. ¿Ah? Yo preferiría si Yanela no conversara con mi mamá, porque cada vez que hablan comienzan a rajar. Específicamente de mí. Sí, ¿A imagino. ti cómo te llevas bien? la tesis. Con la mamá de Guille, sí, con su papá también. Con la súper Chu. bien, sí. No, con toda su familia, pero Guille dice que le gusta hablar con mi mamá, pero cuando yo le digo, dile a mi mamá esto, dice, ay, no, que dile. ¿Así con esa voz y ese gesto? Así, ay, qué vergüenza. Igualito, Igualito. Sí, igualito. Igualito. No, es que lo que pasa es que con tu mamá ya hablé bastante temas de conversación. Entonces, Como que te aburre a la señora. no es que me aburre, sino que tendría que pasar algo. Es que tu mamá también es una persona académicamente bastante instruida. Entonces, Ok. ya los temas de conversación los hemos gastado. Como que, Entonces, claro, O tiene es que más pasar algo inteligente que tú, trascendental, Guille. como que el hombre vuelva a ir a la luna. logró para- hartar aquí y eso es Va raro. a estar aquí. Tiene que pasar un tema trascendental, no sé, como que inserte en el cerebro de una persona un humor, una cosa Ah, así ya, como ya. para que hable haya más tema de O sea, conversación. es como que la señora te da muchísimos datos curiosos y tú ya te aburres ya. No. No, más de bien, repente- más bien los datos que podemos tener en común de datos curiosos científicos, Ok. ya lo hemos hablado ya. Ah, ya. Está aburrida la señora. Este, Qué aburrida la señora. Yo, o sea, puedo conversar, pero el problema es que yo soy muy callado y soy muy tímido. Ella, felizmente, sí es lo contrario. Ella sí puede hablar horas de horas con mis papás, felizmente. A la mierda. Creo que más con tu mamá que con tu papá. Tu papá aún me da así como que en plan. su papá me parece súper simpático como Su persona, papá es de sí. puta madre. Ah, Yo, o sea, me Sí, cae sí, muy bien. Súper chévere, súper así, buena gente. Así cuando tienes plata, ¿no? ¿Qué te preocupas? Todo se ve simpático cuando tienes plata. Ah, hay un detalle que me he olvidado de mi suegra, es que ella es psicóloga, entonces a mí me paltea abrirme mucho como para que ella me Ah, diagnostique. ya. No, para nada. Eso, Ya te eso- leyó la mente, ya te eso leyó la pasa mente. muy seguido. La gente piensa que el psicólogo está en mood psicólogo todo el tiempo y no es verdad. No, o sea, No, es que creo que no me ha leído mucho porque yo es psicóloga de niños. Tú eres un señor. Pero igual debes saber por ahí. ¿Ah? Claro, y bueno, yo soy cositas. psicóloga de animales, entonces no, tampoco es que me No creo que le leído. puedas decir colega, ¿no? A menos que hables de tu infancia, no creo que te lean. Claro, al menos que hable de mi infancia, ¿no? Nunca he hablado de ella de mi infancia. Te va a decir, Claro. ¿Solías aguantarte los cagues cuando eras pequeño? ¿Hasta con qué razón. edad te orinaste en la cama, no? Sí. Yo te pregunto. ¿Parejas famosas? ¿Ritmo o Gópez? ¿De parejas famosas? ¿Qué? No sé, no sé ningún famoso. ¿No? ¿Tengo un famoso? No. Voy a mencionar la farándula peruana. Ya, ¿no? entonces, sin ritmo o Gópez. Sí, sin ritmo o el Gópez. más famoso que yo, pero ya rompieron, Angelina Jolie y Brad Pitt. Eran un ese es de- ícono. Eran un Del Era un cine, del ícono. cine. Ícono. Miley Cyrus con Liam Hemsworth también. No, Sí. pero Ah, sí, no, a sí, mi sí. Miley no me la toco. A mí Miley no me la toca. Ahora una que... Selena con Justin. No, Selena con The Weeknd. Ah, es la más Selena icónico. con Justin No, es de Selena cuando con yo Es Justin. tenía- No, Selena No, con no, Justin. no lo banco, la Hailey, verdad. ya, Justin con Hailey. Ariana con... ¿Cómo se llama ese que murió? Ah, Mac Mac Miller. Miller. Ya. Ajá. Ariana Re- con el Red comediante Smith con- cantando esa nota de yo soy como Miller, o sea, tú eres como Ah. Mariana mi primer amor y Y- yo soy como Miller en la depresión, puta, esas barras me Puta, sí sí. me Y esto chocaron. se Sí. compara también a Patricia Parodi con Flavia Lau. Oye, pero mira, Exacto. Te la doy, usura te la doy. las, Yo te digo, sea lo que las sea, parejas ya. más icónicas son parejas Hola, tóxicas. Porchila con Angie Saga, dice. Sí. Ese es buena, Valentina. ese No, es no, buena. pero ahí ha habido Pura violencia. violencia había. ¿Sí? Lo funaron. No, fue. Jaco con Natalie. Jaco con Natalie. Ya, Ah, ¿verdad? Oye, Ya cosas del Chepi, audio que Chepi, está haciendo Chepi. tren diciendo Ya, de no. que Oye, con acá qué material, Vamos. Chepi, ¿En qué Chepi. partido voy a jugar
yo Claro, fui cuando claro, participé claro, en el claro. Bernabéu, Ese soy yo, no sé. ese es mi norte, Si me hay, representa. si hay material, si se dan cuenta, si hay material como para decir algo de parejas tóxicas, porque Ya, hay un ya. montón de No, parejas espérate, en general de parejas, porque tóxicas no manjo, o sea, no todas. Sí. No vamos a hablar de mi ex Han hoy dicho día, como por 5 favor. parejas tóxicas. Han yerizado porque le golpeó. Claro, no. Antes de que Nicola y Angie Lizaga puta tuvieran ese chongo, era la pareja puta ¿Sí? viral de Más Perú. amor. Yo A creo eso que era iba. pura pantalla. Se nota. Sí, se apagó la pantalla. me Se apagó la. A mí una pareja volvimos, de ya Hollywood que me gustaba ¿Cuál? era pero ya terminaron también. Pero me gustaban mucho. Era Andrew Garfield y Emma Stone. A mí también. ¿Eran Esa pareja? pareja me mí parecía también. muy buena. Andrew Garfield, no me Nunca, acuerdo. nunca pareja. supe que Pero fueron Todos, pareja. Pero todos los no- Spider-Man Ah, han sido ya. pareja de Todos sus... los Spider-Man de sus- tienen buenas sí. parejas, Tom es con verdad. Zendaya o Zendaya. Sí. También. Zendaya y Tom ¿cómo se Holland, llama? Toby claro. también. No, lo Tobey que pasa es que Maguire en también actuación fue también pasa pareja de eso. la chica. Con En Kristen actuación también pasa Dunst. eso, que Dunst. te llega a gustar. O sea, Pero ahorita que sí ya, pues, hay metes. rumores de que Tom Holland y Zendaya se van a casar. Porque Sí, salió están con comprometidos. ellos, sí. Obvio. Creo que no lo han confirmado Compraron a una ellos, casa también. pero Ellos es todavía pura no lo especulación. han hecho público. Pero Zendaya se presentó a uno de las premiaciones con una rocaza preciosa. Y ella es Cuidado. súper. Es que también, justo a la par, 10 antes, Selena sale con su anillo así en fotos. Yo digo, bueno, obviamente Zendaya con mucha altura dijo, ¿sabes qué? No voy a pegar. Es el momento de Selena. Ah, Por más que me ya. han pedido, no voy a decir nada. Modesta, y mi creo que amiga. se lo ha reservado para. Le dijo cuando- chata a Selena. No, hablo de un tema de. Ah, de Zendaya códigos, dice. ZZZ. Yo creo que Ah, es que Zendaya a los hombres no nos ella parece es súper bonita. linda, o sea. Zendaya. A Zendaya a los hombres no nos parece bonita. A mí tampoco me parece tan bonita. No, pero No, esa- se lo juro. A Por mí esa ejemplo, pareja ¿a me ustedes les- gustaba espérense, mucho, ¿a ustedes les Emma y parece Andrew. bonito Thor, digamos? Thor, el actor. ¿Thor o Loki? Loki. Ya obviamente. ves, es lo mismo. Todo el mundo va con Loki. ¿no? Yo Es lo soy mismo. Team Ant-Man. ¿De quién Es es más que- guapo? Hay un tema ahí de personalidad, porque el personaje de Thor, pues siento yo que como personaje no le dan tanta Claro, es lo mismo de como le nosotros, han los dado a chicos. Loki. No, es que en los chicos nosotros es lo mismo. Ustedes, en las chicas, dicen Zendaya es más bonita. Nosotros nos quedamos con la flaca de McDonald's que está atendiendo la rubia. Sí, ¿sí o no? Es lo mismo, solamente que ustedes ves como que qué bonita y todo. O sea, a nosotros no nos gusta exactamente. Es lo mismo de Thor y Loki. Hay un meme que lo explica. Sí, sí. Ah, su madre. Hay una pareja peruana que Por desilusionó cuando terminaron. Nicolás y. No, bueno, no cuando terminaron, no, cuando uno de ellos fue infiel. Grace. Que es la pareja de Jesús Alzamora con Maripaz. Pero ellos Ah. siguen juntos, están casados. Siguen juntos, claro, pero fue infiel, pues. Claro, o sea, cuando salió la Todos pensaban de bomba, que era. Yo pensé que ibas a de decir que- Guti Era la Carrera pareja con Ana. perfecta. Oye, la Claro. Cinnamon también. Ay, no, no También menos. esa bobada. Porque son relaciones de años. Sobre todo el de Cinnamon con He Sebastián. llorado. Si eres una verdadera fanática de Cinnamon, tú sabes todo el lore de Cinnamon, de Natalia con Sebastián. Y sabes que incluso que la mejor amiga se lo quería bajar a Sebastián, bla, bla, bla. Y que aún así el amor ha sido. Ese es el No, brother, pero ese es el esa brother pareja que le ha engañó tenido con sus una puta funadas. de lince, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. No sé si, a ver, no ¿Qué sé dijo? con ¿Qué una dijo? puta de lince, pero fue con una Bueno. trabajadora de la empresa donde chambeaba, pues, ¿no? Ah, Es más, también se llamaba Natalia, que era Ah, lo no fue peor una- de todo. Ah, para no confundirse. Para no confundirse. Oye, le tengo que hablar a Natalia. Le tengo que hablar a Natalia. Oye, pero no sé por Ah, qué. ya, no la cagas, no la No cagas. sé, no sé por qué esas parejas, o sea, pasa mucho. No sé por qué las parejas que están desde el colegio Exacto. y un huevo de tiempo hasta que se casan, todo terminan mal. No o sea, jodas, están pe, sí, pe, años. si están desde el colegio. Años, ¿y sabes por años, qué? años. Porque Ellos es no una se conocen. Pero chivolada ¿por qué esa llegan pareja. a casarse y a Desde- tener hijos? Yo me pregunto. Sí. O sea, durar, bueno, que ya si vas a tomar decisiones más fuertes como traer a alguien al mundo. Ujú. Y después Que te vas a poner a supuestamente- hacerle infiel. Porque Porque- era supuestamente el bebé más esperado de toda la comunidad. O sea, realmente todo el mundo creía en el amor que se tenían ellos dos. El, Ah, el de la Cinnamon. De la Claro, Cinnamon. Sí. De la nada Yo hablando de- no sé. No tengo ni puta no ¿Quién tengo será ni la puta Cinnamon? idea. son influencers de no tenemos moda, ¿no? idea. Claro, es que todas son influencers de moda, por eso Claro. no van a... No. De moda específicamente de mujeres. Uy. ¿Quién es Oye, Carolina pero el de Abreu? Carolina también estuvo hasta chongo legal, ¿no? Con el tema de la empresa. Bueno, eso es otro tema. Hoy no tengo ni idea, alucina. Otro tema para idea abrir. de que... Yo sí, Ah, yo sí sé porque. A mí me ha háblame de contado- gente Ella la- famosa, de También comediantes. te he contado varias cosas de estos. Te he contado de Natalia con Cinnamon, te he contado de Alzamora con la María Paz, te he contado de toditos. Ya, ya, a Zamora de María Una Plaza. relación sin cachos es como un jardín sin flores. Hijo de puta. Buena, buena. Ah, ya, yo iba a comentar algo acerca de esas parejas que son desde el colegio. Ya. De que creo que más viven su relación no para ellos, sino para el público. Alucina. Sí, Entonces, ese es el gran error. No me de había dado Bolsonaro. cuenta de Sobre todo eso. si es Sobre claro. todo si son influencers. Sí.
Sí, hace años hubo una pareja de influencers que también se hacían bromas entre ellos dos. Ajá. Y se grababan, ¿no? Y se grababan haciendo, aparecían en el YouTube Rewind y toda esa huevada. Man. Y cuando terminaron, el internet se vino abajo. Auron. No me acuerdo. ¿Auron? No. Eran gringos. Eran gringos. Y también había Auron, varias ¿qué? parejas de YouTube Auron que con, también cuando ¿cómo se llama? terminaron- Jaime, ¿cómo se llama? No, nada que Ali ver. Gameplays con Juanito, ¿cómo se llama? Juanito Ah, Limaña. Sí. Ay. A veces estaba más cantado. Juanito también Limaña. sentía- Juanita Limaña. En el YouTube, sí, sorry, lo lamento. Es Lord del... En el YouTube. Oh, sí, en el YouTube. Eso es de viejo, ¿ah? Sí, Oye, WhatsApp. sí. parejas WhatsApp, así icónicas de YouTube Perú que terminaron los de barrio, pues ¿De barrio? La Fonseca con su flaca y Gerardo P con ¿cómo se llama? Rubí, creo que se llama. ¿Terminaron? Oye, Claro. que Chiquihuilo y Y la eran parejas zorrilla, me icónicas. dices. Ah, Hubo la Chiquihuilo zorrilla. y su colocha. Y y su su anterior anterior pareja también. Ay, pero en el Chibulo yo pienso que con tres se les iba a casar No. toditas. La pareja que quebró todo el Perú cuando terminaron Robotín y Robotina. No. Tengo una mejor. Susi 10 con Andy B. Uy, te la Susi Díaz con pone Mero acá, Loco, saco mi carta trampa y Mira, invoco Exodia, dice. Yo soy más team Susi Díaz con Mero Loco. Mira, sí. Es que No porque sé. Mero Loco tienes un aire todo Mero Loco, ¿ah? Claro, pero Mero Loco me caía mal. Mero Loco sí se sentía muy tosco. En cambio, Es que Andy Mero B- Loco es un Es cavernícola. que es loco, pues. Sí. Es Guille. Es Guille. ¿Qué hay que Eso iba a No. decir. Eso Cuando- iba a No. decir. Saco mi carta Cuando trampa, Mar dijo- Keiko Iba a Marvito. decir El Keiko público y está el atento. influencer ¿ah? ese. El público está atento. Yo iba a decir Keiko y el influencer No, ese, también ¿no? Keiko y la flaca, pues la menor de edad. creo, Keiko no sé. y Marvito. No, Keiko y Marvito y la Marvito. flaca, pues. A Mark Whitley de su flaca. Keiko. Así cuando hablaba. Cuando hizo No, su huelga de mano. hambre afuera ¿Cuándo del hizo huelga de penal. Yo todavía me acuerdo de la huelga Eso es de hambre como amor. si fuese ayer, weón. Carlos Orozco Concha y su madre. Hugo Lezama. Fue increíble. Y al día siguiente comiendo No se cagaron ustedes. Ay. O que Chicos, ves una la cosa. Roro Networks. Pregunta a la mesa. Ya, pues. ¿Ustedes taparían una infidelidad Ah, de pero otra es persona? tema- No ustedes. O sea, de ustedes, obviamente yo diría que... Pero digamos... No. sí. Pero va a haber un capítulo de infidelidad de repente. ¿Ah, sí? Mi novia es bien flaca que no la ven. No, yo sí. No sé si contar mi anécdota porque está mi flaca acá. No sé contar Ah, su Ya, madre. escúchame. No. Ya. Es mi pata que es medio pendejo, medio imbécil. ¿Por qué me miras ¿Ya? a mí en la cámara? Es mi pata que es medio pendejo, medio imbécil. Y él estaba saliendo con una chica. Ya sé quién es ella. El pata para esto. ¿Quién es? No voy a decir Hablo de de qué mí. rama de las Fuerzas Armadas es, pero es, No sé quién es, no sé quién pero es. es una de las fuerzas, Un es una de clásico. las Fuerzas Armadas. Y lo de las Fuerzas Armadas Puede ser cualquiera. salen los fines de semana, pues, ¿no? Ajá. Y de Franco, la de buena Franco. estaba saliendo con esto y yo digo, ya, otra flaca con la que está saliendo, pues ya, puta. Y estábamos ahí conversando, mi pata se va a no sé dónde y la flaca me dice, Joaquín, ¿tú crees que me va a ser infiel? Yo le dije, Obviamente. sí. Le dije, sí, te va a ser infiel. ¿De verdad tú crees eso? Y yo, sí, el huevón está en las Fuerzas Armadas. No voy a decir igual. El huevón está en las Fuerzas Armadas. Te va a ser infiel. Te lo estoy diciendo ahorita. Y aún no están juntos. Por eso te lo estoy diciendo. Estoy siendo bueno contigo. No estés con ese huevón. Ah, ya está bien. Y le digo, pero espérate. No me agradezcas todavía. Si es que comienzan a salir y están juntos como pareja y me vuelves a preguntar lo mismo, yo te voy a decir que no. Oh. Ah, buena. Sea verdad buena. o mentira. Te voy a decir que no. Uy, depredador. A la semana comenzaron a estar, estuvieron ya juntos como pareja como 2-3 meses. Luego no me había contado que le había sacado la vuelta, pero yo lo noto porque lo conozco. Uno sabe. Me Uno di cuenta sabe, en su uno pantalón, sabe. me di cuenta en su Y pantalón. en una de esas salimos de nuevo los tres, Su luego va pantalón. de nuevo. Joaquín, me soy infiel. Y yo, no, nada que ver. No, por supuesto que no. Y yo soy súper, o sea, yo lo digo Claro. en serio como si era me la creía, pero yo le digo, no, nada que ver, no, el huevón. No, el huevón cuando sale los fines de semana y no te ve, el huevón sale a chambear. Se entristece. No, Sale a las jugar Dota. discotecas, no, él no sale a discotecas. Todos los fines de semana que él podía salir se iba a las discotecas y le decía a su flaca Con el- que con estaba el novio de la ocupado, Cinnamon. que estaba ocupado. Claro, yo como el mejor amigo y como una persona que no es parte de la relación, no tengo tampoco por qué estar metiéndome ahí. Claro, claro. Yo le dije, estoy desenfocado. Yo cumplí en decirle
te voy a mentir. Claro, te voy a claro. mentir. Y ya me caso ahorita, porque si no te voy a mentir. Y ya, pues, ella no me hizo caso. Entiendo. Sí. Triste. Para terminar el capítulo, planes chéveres que hacer con tu pareja. No vale, obviamente no vale la típica aburrida de cines. No vale. Ah, Tiene que ser cosas chéveres. Una Algo que me encerrona. gustó. Ah, que te gusta. Me gustó el Parque Las Leyendas y el Parque Las Aguas. A mí me gustó ir a ambos lugares. Son planes normales. ¿Sí? ¿ah? Normal. Yo, Pero- te Joaquín, juro, no. antes, Fueron muy bonitos. A mí me llevaron- antes de estar contigo, no. No, A, pero a mí estar me contigo, llevaron no, al Parque de las conlleva- Aguas y me mojaron. O sea, yo salí mojado y no tenía ropa. Ya, pero eso no se cuenta, pues, Arnie. No me- Ah, ¿Cómo ya. bocado? ¿Tú qué plan? Yo, o sea, un plan así que quiero hacer contigo, lo caso, parapente. Parapente. Sí. Aún no lo hemos hecho, yo te voy a obligar a hacerlo. Te voy a obligar. Parapente. Ah, está bien, Y está quiero bien. hacer pádel, ya te digo. Paradel. ¿No hecho pádel ya, creo? ¿O? No, canoa. ¿Qué es Ah, canoa. Paradel? Pádel. Ah, ya, ok. ¿Ustedes qué dirían que es un plan chévere? No, lo de pádel es lo que estamos hablando hace unos días que queríamos hacer. ¿No sabes viajar? Sí, hemos viajado varias veces. Solo que no lo publicamos tanto. No, hemos viajado casi todos los años. Pero es diferente, pues, Joaquín, cuando viajas con tu pareja, que viajes solo o con amigos. Sí, Es- Sí. Si hablas de planes de pareja, viajar también es. Que yo no me acuerdo Sí, qué he hecho. oye, qué horrible. No, lo vi. Sí, Tiene sí, un sí. podcast entero donde dice que voy a viajar, así que no me sorprende. Yo no me acuerdo qué he hecho. Acá dicen que, Joaco, a ti se te ve bicurioso. A mí se me vi curioso. O sea- Mucha gente me ha preguntado si soy gay. Qué guapo se le ve. ¿Qué dice? Qué guapo ese chico de gorra, Me da la ver- naranja. Ese gorra la... Ese, Ay, no me des ideas. dice, el gringo Macanac. guapo chico. Ah, ya, la más fucking Reed, ya sé quién es. Sí. obvio. Ese de gorra lo vi grabando con Makanaki, sí, también. Verdad, Quiero- verdad. Quiero olvidar ese episodio, así que no preguntes eso, Buen plan para salir con pareja. Bueno, ¿Qué identificar. planes para San Valentín? Es Ah, pasado ¿verdad? mañana, no han preguntado Ah, nada por ya, San Valentín. Cuente. Empecemos por Arne. No, pero también Puta, hay no reus sé. de amistad. Sí, Hay reus de obvio. amigos. Sí, obvio. Puta, no sé, me alucina. La verdad no sé. Yo sé que tengo que hacer el sábado, pero Es no el sé qué día de tengo que hacer el amor y viernes. La amistad. Sí, sí. A mí, Crea ¿Tienes contenido, pero amigos? como siempre. Ah, ya. Papi, enfocado en el trabajo. en la Claro. etapa que yo he estado soltero, me hubiera gustado que me inviten a una fiesta de amistad. Puro Pero soltero. nunca hubo porque todos mis amigos dan con placa. No. Qué aburrido. Uy, yo te me acuerdo de las encerronadas de mis amigos. Man. Puta, no sé si ¿Qué ibas a hace decir nada. algo, Joco? Nuestros planes para... Tus planes. Yo solamente voy a ir Yu-Gi-Oh! Y Sudoku todo el día. ahí. Sí. Uy. Prepárate, amor. Ya, no, pero Porrazo. sí hemos quedado. Vamos a ir a un chifa que nos gusta ir. El plan Oh. era ir a McDonald's, que fue el mismo McDonald's que fuimos cuando tuvimos nuestro primer San Valentín. Wow. En el Pershing. Hay un McDonald's en el Ah, Pershing. por mi casa. Por tu casa, claro, por tu casa. Claro, trabajamos en LP. En realidad fue un Ah, plan verdad, bastante claro. como Ah, que... ¿por ahí graban LP? Pues claro, por ahí grabamos. Ya voy a invadir el LP un día. O sea, por ahí, claro, salimos del trabajo, fuimos al McDonald's y resultaba que era 14 de febrero. ¿No? ¿Cómo fue? Ah, sí, esto es un poco falta ya, pero... Uy, Es que madre. pasa porque yo me fui en esta ocasión. ¿Ya qué pasó? Habíamos salido justo un 11, 10 de febrero, como que la primera cita. Salimos y creo que un día antes del 14 yo veo un meme. No sé si han visto The Office. Sí, claro, en el obviamente. que Ryan sale con Kelly. Y Ryan así como que no puede ser. Salí con Kelly un día antes del 14. Y Kelly toda emocionada, siempre, ya tengo cita para el 14. Ya, yo vi el meme y yo me reí. Genuinamente soy esta con Joaquín, pero yo soy Ryan. Entonces, Ay, Joaquín es el ilusionado. entonces, ¿qué me dice? Y entonces, ¿qué me dice Joaquín? ¿Quieres salir el 14 conmigo? Y yo tipo, bueno, Espera, ¿eso No, se, pero- se hace? ya que me preguntaste, No, pero bueno. ya, o sea, Botadera. llevábamos una salida, no hablábamos casi nada, o sea, éramos patas más que otra cosa. Ay, El 14 en realidad fue un poco para mí forzado. qué pasarlo- intenso, Joaquín, ¿ah?
Él regaló la semana como regalos. les digo, ha sido mi culpa porque yo le mandé el meme y él creyó, como siempre, traumado, que era una indirecta. Eso no contaste. Eso no Porque, contó. mira, Falta Juaco porque, estaba, claro, Juaco a estaba, partir de ella estaba ahí, contenta. me di cuenta que cada vez que yo le decía algo como que, oye, qué lindo el muñeco, él decía, soy en directa, quiere que le ponga el muñeco. Y yo tipo, no, ¿qué te pasa, oye? No. O sea, Juaco vio el meme que tú le mandaste y dijo, puta. No, Juaco. Se sintió No, obligado a Juan. invitarme al 14. Yo conozco Ah, una ¿te sentiste historia obligado? similar. Yo lo sentí, bueno, yo creí que sí, no sé. La famosa No historia recuerdo que que siempre fue le obligado. cuento a mis amigos, la historia del pan con palta. El Paco Palta. Ah, la de Jesús Tazón. No, la Jesús Moro no. No, Eso es iba a una decir. historia que Cuenta. yo me gané chismoso en el micro. De que estaba yendo como que de un tramo, de un cono a cono de Lima. A ti no te interesa la vida de los demás. ¿Y eso qué tiene No, que ver con pero el lo 14? escuché de casualidad, pe. Lo escuché de casualidad, pero fue cae de risa. ¿Por qué? Porque eran dos amigas que estaban hablando justamente de la pareja de una de ellas. Ajá. Y está una, o sea, dos huevonas muy superficiales ya. Ah. La cosa es de que una de las huevonas decía, no sabes lo que me ha regalado este huevón. O sea, su novio, ¿no? ya me acordé ya. Me ha regalado una porquería, me ha regalado un pan con palta por el primer mes de enamorados. ¿Y sabes por qué me regaló un pan con palta? Porque el otro día cometí la estupidez de decirle que me gustaba el pan con palta. Yo eso no, obvio, me encanta el yogur de Marcumango. Carajo, encima este huevón. A mí me ya encanta el subió Play un video, 5. Su video de noticias, ya escuché su madre. A mí me encanta la Play 5, iba a decir, Tamara. Y A mí me puta, encantan los anillos, las Me dio pulseras, los risa, pero accesorios, también los me dio pena a la relojes. vez. Me dio risa y me dio pena a la vez porque seguramente el huevón se esmeró en darle un pan con palta y esta huevona que es súper Ese huevón superficial estaba Sí. preparando mejor Ah, pan con claro. palta. Él mismo mordió el pan. te esperaba algo de bicifra. una Oye, vaina. sí, alucina que es romántico. En plan, oye, me dijo que le encanta el pan con palta. Yo ahorita Claro. fabrico el El pan. mejor pan con palta de mi vida. La bona no lo Pero aprecia. tampoco somos personajes de iCarly, pues, como para que te hagan algo así, pues, o sea. Somos Es ya cierto. personas de la vida real. Aquí y yo compartimos la misma. ¿Y qué tiene que ver eso con ¿cómo ustedes se en llama? San Valentín? Neurona. Ah, ya. ¿Qué van a hacer en San Valentín? Ah, ya. No, puta, en realidad, Padel. pero ninguno lo hemos averiguado todavía. Ya fue, ya. Esto fue. Yo quiero pasa cuando escalar. ya Oye. convives. Estoy tan seguro que Lima está tan saturado Pero ese sí. día. Oh, verdad, que el hasta 14 mar va a está estar lleno. saturado. La Tenganlo verdad- en cuenta, La verdad, el 14 es horrible. o sea, empecé a pensar eso también. Cae viernes. Ujú. El 14 está lleno, estará full. Aparte, o sea, me gustaría hacer muchas cosas, pero digo, la gente, o sea, si vas a comer, te van a tener mal, va a estar lleno, Ujú. no vas a ¿Sí? poder caminar. Yo odio la gente. Sabe que hay gente, nos vamos. Sí. No quiero. Por eso Me nosotros has vamos a ir empilado. chipita Ahora así, sí medio quiero escondido. ir, ahora sí quiero salir yo solo a, no sé, a cualquier lugar. Cosa que chapo una mesa para dos y sé que una pareja no va a poder entrar en este local porque estoy ahí en esa mesa. O sea, alucina que lo tendrías que hacer 6 horas antes, ¿ah? Sí, Porque de verdad, las colas. no sé de dónde sale sí. personas. Hola. No sé de dónde salen personas. Ya no quiero Escúchame, salir. Piensa en la gente que dobletea. Tipo, 3 p.m. contra flaca. Luego 4 p.m. así. A la A la mierda. mierda. Tipo Joel Porque- González. O sea, ese tipo de la maldad mierda. no ha ocurrido en mi cabeza como para pensar en gente que dobletea. ¿Cómo chucha hace la gente para engañar a alguien? Claro, pero, o en sea, San Valentín? aquí La los típica inocentes. De, no, así. amor, el 14 no podemos vernos. Estoy ocupada. Estoy ocupada. Te veo el 14 litigo. 15 o te veo el 13. ¿Por qué dices la típica? What the fuck? Porque, Tengo oye, juicio ¿no oral. has visto los No. memes que hay en redes? El O sea, pez por la boca muere. Sí, ¡No! A ver, que nos cuente un experto, Alex. No me sí. ¿Quién sale? Ah, No, pero son las cosas típicas. Creo que sí es normal escuchar ese tipo de... Decía, yo, Tengo diarrea. producción dice que diría, amor, tengo diarrea. Juaco, yo no. dice. Si yo fuese tóxico, te diría, a ver, manda foto. Manda foto del water. Y es esto, es esto. Yo, pero no, yo sí soy inocente, yo sí le creería. Yo sí te creería. Sí. Y bueno, nosotros lo que Bueno, vamos a hacer, bueno, nosotros como ya comprendimos que la realidad es... Nosotros no, porque a mí nadie me ha invitado. O sea que si ahora Vale, alguien te invita. gracias. Gran punto a discutir, ¿ah? ¿Las han invitado a hacer San Valentín? Pregunta seria. ¿Las han... No, yo tampoco tengo planes ese día, yo estoy libre. No, ese, día pero- estoy Ay. libre. Ese día estoy libre, disponible, porque yo no tengo planes. Escúchame. O sea, le apunto a Ale para ver si te han preguntado para hacer San Valentín. Así directamente. Suena bien Te ha bonito. preguntado si te ha acercado, amor, quiero que seas mi San Valentín este año.
¿Te ha preguntado así? No, Ya, pues yo digo lo mismo, claro. Nuevamente voy a decir algo que ya dije, no somos personajes de iCarly, de Hannah Montana, como para... Mira, estoy Ella- de acuerdo ella- con Guille en esta vez, la verdad. Claro. Ella es influencer de Claro. Y si moda, María está en ese ¿por qué yo mundo. no puedo ser? O sea, no entiendo. ¿Por qué ¿Y otras por qué, chicas y por qué yo no pueden puedo ser un personaje, no sé, de Alfonso Discípulo? ¿Y por qué no? y por- ser- Porque no sales con una chica. ¿Por qué yo no de puedo esa ser serie. Félix? o sea, ¿y por qué no le Porque puedes pedir al sales hombre que con se hace San María Con Valentín? Doña Nelly, no con Doña Nelly, con Doña Francesca. ¿Y por qué no le puedes pedir al hombre que se hace San Valentín? Alucinado. No, pero No, ella sí me... totalmente Ella sí válido, me... Sí, lo he Totalmente pensado. Tú sí me has pero invitado. como ya le manifesté que quiero que él me pida, lo más justo es que quiero que él lo haga. Ah, ya, bueno. No, te voy a decir que no. Voy a decir que Escúchame, pero es que dices, yo te manifesté, tú tienes que manifestar al Una carta universo. notarial necesita. Carta notarial necesita. No, pero María Gracia sí me ha invitado a pintar cuadros. Qué chévere. Oh, yo quiero un café con Debe ser naranja. paja que la Sí. mujer tenga la iniciativa de... Yo compré los cuadros, le dije, ahí pintamos, pe. Si me invitas, pintamos. Qué bueno. ¿Cómo Yo lo iba a cuenta decir cada algo uno? Hay una realidad es que nosotros ya hemos comprendido, Te compra por témpera. viejos que somos, que las calles están... Y habla como Repleto. si tuviera Repletas. 53 años. Viejo Lo que, tú, lo que- para lo que empezar, ¿sabes ¿ya? lo que me da risa Sí, es que cuéntame. fácil, o sea, no he visto ninguna mujer que no se haya ofendido cuando le digan vieja. ¿Sí? Hoy se duerme en el sofá, dice. Escúchame, pero mira. Yo digo... Ah, ya me olvidé. ¿Y qué dices tú? Los mejores planes Nada, que se pueden, los mejores problema. planes que se pueden hacer, los mejores planes que se pueden hacer cuando ya eres una persona que ha vivido en la vida, son dentro Ha de vivido casa. la vida, Ya me acordé, espérate, antes de que me olvide. Lo digo, Guille, ella me invitó a que sea su San Valentín. En realidad, vamos a pintar Es que sí, dio risa Sí. cómo lo contó Escúchame. cada Vamos a uno. pintar y a grabarlo para mis redes sociales. Sí, a eso iba yo. O sea, ustedes ven, no, pero ¿por qué esa chica vive de que su flaco le pide hacer su San Valentín? Escúchame, es redes sociales. Sí, sí, Te sí. están mintiendo. Sí, sí. Claro. Es muy Es cierto. más, Sí, pues. ella misma se va a Después mandar Después te rosas y se sacan va a la tomar vuelta foto. del lince. Con la casita. Claro, ¿no? O sea, es pura mentira. Después te sacan la vuelta. Es parte de la Después- construcción social, Claro, constructo social. del constructo social que quieren que tengas ¿Qué cosa? y no quieren, y ¿Qué cosa, quieren qué que cosa? compres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Ah, ya, después, no, es que hice referencia a Cinnamon. Después te sacan la vuelta en Lince. Después te sacan la vuelta en Sí, Colombia, ahí en la está. discoteca Perro Negro. No que, Después- no que es muy Oye, pareja muy después feliz. te sacan la ¿no? vuelta con otra en el Wimbledon. María te Teresa pasa lo de Sandro, Cinnamon. cállelo, por O sea, favor. está bien, ya así como A Perro Negro no lo todo metas. es un constructo social, también es cierto de que hay anhelos personales o deseos que uno quiere, ¿no? Oye, yo quiero pasar San Valentín contigo. Claro, claro. ¿Por qué no me pides pasar San Valentín? Es tan sencillo, simple. Yo quisiera Si que me hay- pidan a mí. Y es más, ya, si tú lo manifiestas en plan, oye, ¿sabes qué? Pídemelo. Tú pídemelo a mí. No de manifestar en plan, oh, universo. No, sino pedírselo, decirlo, manifestarlo. Nuevamente, Hay otro. Nueva- Eleven su léxico, ¿ya? Eleven su léxico. nuevamente, no soy un personaje de los hechiceros de Worldly Place. Oye, es que lo que te piden en todo caso Claro. no es gran cosa. O Claro, no es sea, gran cosa, no es gran cosa. No seas no cabro, hay necesidad peor. de ser un personaje de Seinfeld o cualquier Yo otra mañana, serie no, para- mañana no. Yo el viernes quiero que alguien me mande Bueno, y en rosas. lo que Yo sale soy el- Chandler. Está bueno, ¿sabes? cosa. Sí. Solo sé que voy a ver mi viernes con María Gracia, nada más. Nada más. Ah, pintamos ya. Sí, pintamos. Vamos a pintar, pe. Mientras tanto, Guille y yo felices en nuestras casas. Ah, mira, he estado tranquila todo el día. Se han olvidado que era 14. Sí, se han olvidado que era 14. Ha sido el mejor día de mi vida. O juegan Yo, Calabozos y viendo feliz Dragones, mi pues. cuenta, lo que jugamos a Calabozos y Dragones el viernes. No sería mal plan, ¿eh? No, y verdad, eso es chévere. Sí. Pero es una verdad Pero un día de compartida, eso. Pues se me O sea, Un día de antojó estos vamos a organizar una partida. se me antojó que me regalen chocolates. ¿no? Ay, qué rico, sí. Sí. No tengas O sea, plan, ambas manifiéstaselo. Manifiéstaselo. o sea, ambas partes lo que... Es cierto que es una... O sea, las expectativas a veces que te dan las redes sociales son súper irreales del día de San Valentín. Pero también tiene un punto, Yane, que dice que, o sea, Está mal que te trate Claro. bonito. no, que está bueno celebrar Claro. el amor y la Sí. amistad. O sea, está bueno que no sea un día cualquiera tampoco, Claro. ¿no? Yo tampoco quiero ser pues, Claro. la gran Nadie cosa, te ¿no? pide que hagas la gran cosa o que gastes un montón de plata. En realidad, sí es. No, porque ya le dije que no, ya. Oye, para la gente, Le he preguntado 2 veces, las 2 veces me ha dicho oye, que para no. la gente que es, La tercera, tú sí que no, igual. para la gente que es cinéfila, si sigue lloviendo puede hacer esa escena de la radio con la Oye, lluvia sí. así. Ya, ¿también, por ejemplo? Pero ¿Qué no va a escena? pasar. No, no, no.
Voy a salir, pero con mi celular. Voy a poner las canciones. Claro, con la lluvia y La diciendo Rosalía. perdón por no haberte invitado a San Valentín, ahora me arrepiento. No, Con la lluvia, así todo. Sí, así. Y voy a poner la canción. Yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito. No entendí. Bueno, Voy a poner la Rosalía. esa A la nota. Rosalía. Me encanta. Sí. Bueno, no toda la Rosalía. El gato bajo la solamente, lluvia, yo me voy a Ah. poner a cantar. para cerrar, Saoko. vamos a degustar ¿Qué la cosa? gaseosa que traigo. Ah, ¿o va, no? va, Ah, normal. yo pensé Don Donato. ¿Verdad? Me había Don olvidado. Donato dice. Este, Don la- Donato, ¿dónde está? No Don está acá Donato. mi vino, ya No, no compro. Pero mira, como queremos celebrar la amistad, el amor y todo eso, también queremos celebrar la amistad que le tenemos al público, porque el público nos pidió conseguir una gaseosa, que le hemos conseguido. Sí. La gaseosa ¿en qué Casinelli. momento Así que nos ese es nuestro pidieron? regalo por San Sí. Valentín para nuestro público. Así es. Claro. Vamos a probar la Casinelli que le hemos conseguido de contrabando desde Lambayeque. A la Este, mierda. Sí, correcto. que ellos se Así pagan consígueme para un fondo, pe, conchetum. Chiclayana, ¿no? No, Chiclayana, solo quería ver perdón. ¿Cuántas personas había? No, es que alguien nos pidió en un TikTok que Sí. probemos, como hemos probado la ¿En TikTok? escocesa, hemos Sí. probado la Endergina, Es importante. Ahora quieren que La torta probemos- de durazno, ¿saben? Ah, Un día lo voy a traer. puede ser el siguiente meta. La siguiente meta, Falla, O la próxima trae chanfa, pe. No, La nada, no, es que me dio hambre. A mí también. Todos tienen por su casa un chifa así que van. Porque Sí. vamos a hacer competencia de nuestros mejores chifas. Ya perdí ya. Claro, le hacemos degustación. El chaufá de la casa de Joaquín. No de hecho en casero, sino No, de sí, tu se chifa. refiere a... Cuando De dice su de mi zona. casa, se refiere de mi zona, sí. Claro. Cabezona. Así su mamá cocina más rico. Sí, mi- Vuelvo nunca más ya. Ya, pues vamos a probar Voy trayéndolo. Yo pensé Vamos que a eso ver. le decía María Gracia. ¿Qué María Gracia? No No. creo. María Gracia nunca. ¿En qué no. momento María Gracia ha comido algo en bolsa? Pero la verdad No. que sí, es más grasoso. Sí, o sea. ¡Oh! ¡Qué rico! Hambre también. Sí, a mí también. Ya que sabe. Ya, uy, bueno. Partición de bienes. Quiero vaso Ya, entonces azul. eso. Ya, Ah, vaso pásale, azul no, para vaso allá. por Vaso azul para allá. Vaso rojo. ¿Cómo se dice esto? El... Pedro Castillo. Pedro Castro. Vamos a probar la gaseosa que ustedes no pidieron. Sí, porque yo pedí la de durazno. No, en los comentarios de... En los comentarios de YouTube nos pidieron probar esta gaseosa. No, de TikTok o de YouTube, no me acuerdo, pero lo vamos a probar aquí. Me pasa mi celular que justo está ahí. No, ese no es el otro. Ese es el. Ese es L, de Death Note. Claro. El que le dice, Light, ¿por qué te pegas? ¿Por qué no me quieres embarazar? ¿Quién, L? Sí, supongo. Sí, tiene una acción de nosotros, sí. ¿Has visto los memes de el de Light con L? Que le dice, ¿por qué no me embarazas? No, así. Ah, sí, hay dos gaseosas directas desde Chiclayo, ¿no? ¿Chiclayo? Casinelli. En realidad son tres. Wow. El vendedor que era dijo más que son pequeña. tres. Son cola roja, Casinelli clásica, que es sabor a champán, entre comillas, y Casinelli de piña. Roja y clásica, champán. la roja. La cola Roja. roja. Y champán. Y- Que se ve como guaraná, parecida a guaraná. Sabe como a perfume. ¿Cómo Ya, sabes lo que este- sabe un perfume? Yo sé que huele nomás. No, el desodorante. Pero los ojos. Peor aún. Pero los ojos. Ah, no, espérate, te voy a recrear cómo me eché una vez de chibolo. No, de niño la cagué con, o sea, un perfume. Y ahorita les cuento, mira. Yo, echándome desodorante en spray, es como que vamos a ver si de verdad latino, ¿no? Me cayó el ojo. Pero de hecho, ponerse perfume en la boca es un buen tip. O sea, como que te echas el cuello, pero se abre y cae un poquito y el sabor es feo, pero durante 12 horas o todo el día, cuando hablas hueles a perfume y se sí? queda y dura. Prefiero el Hansen. Ay, pero el hal se va en 15 Claro, minutos. O sea, sí, pero no sabía que se quedaba. Vamos a probar la roja. También cuando era niño me eché perfume en los ojos a propósito. A ver, un poquito. Por eso te quedaste Pasa chino. para allá. No, pásame tú porque yo no quiero. No, lo que es que era un niño que tenía 5 años y estaba así, mira. Por eso se quedó chino.
Ah, ya. Ya. Claro. Contexto, Juaco, a ver, di contexto. Vamos así en orden, Ya. Contexto, nosotros hemos recibido sus comentarios, nos han recomendado que probemos la cola roja y la Casinelli. Ahorita mismo vamos a probar la cola roja. Es una gaseosa de Chiclayo, ¿dijeron? De Trujillo, es una gaseosa de Trujillo y la hemos traído de contrabando hasta acá para ver Ajá. qué... La vamos a probar. Ojo que estos comentarios nacieron porque probamos la cola escocesa y la Energina. Energina. Sí. Nos dijeron como que, chicos, esa gaseosa no es tan rica, prueben estas de acá que Sí. tenemos acá. Bueno. Así que vamos Ya a catar. que ahorita se va a enfrentar lo que ya hemos visto que es el sur, Sí. porque representado por Arequipa es Hemos estado Enerina con cola escocesa Sí. y se va a enfrentar al norte, que es Trujillo. Sí, Casinelli clásica contra cola roja. cola roja. A ver, sí. vamos a ver. Estamos probando gaseosas de todo Lima, de todo Perú, perdón. El comentario dice, Casinelli champán. Esa Sí, gaseosa no, me la cagué. gustaba. No sé si la siguen vendiendo. Si la siguen vendiendo por contrabando. La cola escocesa. Ya. Bueno. Probemos pues. A ver. Vamos a ¿Hacemos ver. todos al mismo tiempo o uno por uno? Leslie. Ajá. Sí, son Oye, tres sabores. ¿cómo eructas antes de tomar Casinelli el- clásico, No sé, es para que haya más cola espacio. roja y el de piña. El del medio creo que ya no existe ya, porque me dijo el contrabandista de que ya no había de limón. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, digo así porque si menciono el Instagram, Ah, ya. Lo es banearon. publicidad gratuita. ya, Entonces, sí, está bien. si es que llega al TikTok a su casa de este pata, de repente nos puede dar Ya. canje. Sería Claro. chévere. Ya. Pero yo lo he comprado. Ahora, Listo. cola Salud. roja. 3. Feliz día por de la amistad. 2, 3. Estamos probando la roja. La cola La roja. roja. No somos comunistas. Estamos probando la cola roja. Cola roja. Pero primero. tampoco Cola me roja. gusta... 1. Ahora sí. A la mierda. Sabe a infancia. Alucina. A matiné. Me ha gustado más, ¿ah? Ahora, Ahora sabe remedio. sabe No, un pero poco la a cola media. escocesa Al también final dijeron que sabe sabía remedio. Sí. Con la escocesa es No, sabe a superior. comparación. La escocesa es mucho más rica que esta. Sí, Sabe a obvio. remedio. No sabría decir. Panadol. O sea, la Panadol. primera, el Esto primer sabe sorbo a- me gustó, ¿sabes a qué luego se- se fue como jarabe y ahora sí me sabe a jarabe. Yo- ¿Sabes a qué lo sentí? Lo sentía como gelatina roja que todavía no Ajá. Combinadita con agua gasificada. Sí. ¿no? Sí, sí. está. Sí, sí, sí. En olor Tiene es que es ser muy aguado. aromático. Es un olor bastante rico. Por ejemplo, producción dijo hace un momento Pero de jarabe, que parecía huele a que le jarabe. habían echado perfume. Sí. Y sí parece. ¿Te parece que han Huele, hecho? huele Es como un verdad. perfume. Huele a perfume perfume. dulce. Ajá. Para Está mí bien. huele a fiebre. Huele a... Como cuando te enfermas. Cuando te enfermas, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Claro, Sí. sí. Ya fue. Fue, ya fue. No. Sabe, sabe. Ya. ¿Saben qué es lo que pasa? Ya saben qué pasa. Que es el recuerdo de su infancia cuando tenían fiebre y les Sí, daban sí. sus mamás este jarabe para la tos, para la fiebre, ¿no? Ya, sabe a eso, idéntico. Ni siquiera me sabe a gas, sabe a jarabe por completo. Sí, de hecho me... Sí, Tiene poco de hecho gas, me dicen. estoy empezando a sentir la verdad un poco mal. Vamos a ver. Curativo. Wow. ¡Me siento bien, gente! Tu publicidad para jarabes. Bueno, Esa publicidad para- comenzamos con la encuesta a ver qué tal les apareció. Sí, Prim- ¿desde ustedes? Sí, sí. Ya. Como ya dije, nuevamente, a mí me sabe a infancia, me sabe a matinés, cuando te daban tu gelatina en vasito, ¿no? Ajá, Este, y la igual- puntuación. Cabe recalcar, mucha gente me ha dicho que soy un raro, una persona lo soy, una persona típica, entonces mi opinión es como que muy outsider, muy así de Ok. alejado de la realidad. No valoro mi vida, entonces yo tomaría algo que me combinan pintura con perfume y gaseosa. Ya, oye, mucho cloro, weón. Di la puta madre. ¿Cuándo no? Vamos a calificar por números, ¿no? Del 1 al 10. Sí. Del 1 al 10, ya. Ya. Del 1 al 10, un 7, creo. Ok. Es que yo, Ya. puro Exagerado, cualquier cosa. mano. pe. Ya. Vale, gracias. Ya, 3. yo Cuéntanos tu ya ni historia. sé qué decir, ya me olvidé. Voy a probar de nuevo. A ver.
Huele a flores. Ya, o sea, sí la tomo, obviamente. No de esas personas que dicen, ah, qué asco, no voy a tomar esa. Pero lo que no me gusta es que se siente muy aguado. Como dijeron, es como una gelatina, pero que le han puesto mucha agua. No tiene gas. O sea, el gas no es tan potente. Así. Entonces, por eso les pongo un 4. Wow, fuerte. Sí, yo también estaba pensando en un 5. Es que no siento que me la invitan, la tomo, pero yo comprarla no la compré. Sí. No es de mi gusto personalmente tampoco. Siento que, bueno, de por sí, a mí la colingresa, la Fanta, la Fanta roja no me agradan mucho. Y como lo asocio también a remedio, no. Sí. Sí, un 5. A mí también la verdad no... O sea, todo lo que dijeron ellos, yo le doy un 4, pero luego de... ¡Wow! ¡Me siento mejor! Ahí le doy un 10. No, un 4 la verdad. Siempre me pasa, Tamal. Yo le doy un 3. Sí, no Un me gustó 3, para nada. wow. Sabe a jarabe. Yo le pongo un 6. A mí, o sea, si es lo único que hay de tomar, lo compro, no me jode. Pero si es que hay otra bebida, me compro la otra bebida. Yo igual le pongo... Mira, voy a poner un 5 porque voy a destacar el hecho de que estaba leyendo, entre los estudiantes que utilizan, no usan el rojo prohibido, no usan el L3, sino que ¿No? usan el E129, ajá. Oh, no te- con razón Y sabe ese- feo. Este colorante, en realidad, puede producir alergias, pero no está prohibido, así que... Ok, Exacto, para perfecto. Con razón me está pongo picando el 5 pecho. A ver, cuidado, este es mejor que la Fanta roja. Yo quiero hacer una pregunta. Entonces, todos los que hemos calificado, creo que la gran mayoría abajo de 5. Yo soy el único raro 7. Yo puse 6. Puse 6. Pero en general ha sido un puntaje mucho más bajo a cola escocesa. A lo que le han Sí. puesto la cola escocesa. Entonces dirían que la cola escocesa es mejor que esta. Sí, de todas maneras. Ya. Un poquito, sí. Sí. Ya, aquí en el comentario dice, no sé, para mí sabe un poco suave, pero con ligeros toques a cola inglesa. Sí, ese comentario. Seria, yo creo que le doy 4, aunque será más sabor más a fresa. ¿Quién eres? ¿En qué momento lo he hecho? Ni lo Sácate, pruebo y sácate, hablo con joven, ella, sácate, creo. joven. De repente tiene familia en Trujillo y ha probado. De repente, pues, sí, de No, repente. que- no, sí. que- yo conozco a Valentín. Comentario ahí. Ay, De hecho, por joder. O de repente, de repente Valentín es el que ha No, está jodiendo sugerido. porque O de ha repente hablado un Valentín es el que montón propuso. Sí. De Claro. repente Valentín es el que Ahora propuso. vamos a probar Casinelli, el sabor clásico. Sí, sabor clásico, a ver. Es que yo pensé que Eso yo no había tomado el quiero ser clásico. parte Dentro de otro dato curioso, dentro de lo de Casinelli, era de que el clásico, su gaseosa bandera es esa de allá. Claro. Porque esta es una imitación de lo que vendría a ser la cola inglesa y luego tienen una de piña que Como vendría a ser para la competir. con corre Claro. de piña y así. Pero la original es esa de ahí. Claro. A ver. A vista sí, se podría decir que se podría comparar con Guaraná porque Ajá. tiene el mismo colorcito. El mismo color. Pero vamos a ver en Sí. sabor. Más bajo, Guaraná es un poquito más intenso. Sí, Ah, sí, tienes razón. Yo creo que Pero- en realidad por los colores que utilizan. sí. Parece que Casinelli, como es una marca incluso, ¿no? Mucho más Gracias. casera, entre comillas, ¿no? Nacional, no usa colorantes Ah, por eso extranjeros. Casinelli. Fuertes, no, Ah, Colorantes. ¿te acuerdas que Colorantes, hicimos una los noticia colorantes. del colorante rojo y ahorita estamos tomando cáncer? Claro, sí. Claro, sí. Sí. No, pero ese no, Pero ese no es tiene. esa. Pero este no tiene ese eso, este no colorante. tiene. Acaba de Viene ahí por lo- cola. Sí, el que Ah, tiene ya. colorante Viene ahí. 129. No, Ah, no es el mismo- No, ah. no es el E3. No es el mismo de Claro. No es L3. No sé qué está prohibido. Por eso le dije, le pongo 5 porque no usa Lo que voy a sacarlo. colorantes tan fuertes. Oye, pues, Dañino, claro. Bueno, viene ahí con la roja por no usar el colorante. claro. Es por eso que es sanador, pe. Sano Es agavo. un jarabe. Ahora no ¿Verdad? sabes ese dato, bueno, que me contó Ale, que la doña Pepa ya no se puede comer por eso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Uy, Porque qué tiene doña el, Pepa. tiene el E3. Del- ¿Verdad? Tengo hambre. Corazón Uy, roto, todo gente. tiene, weón. Bueno, y hay algo de la Casinelli que me causa intriga. Ah, para que le sirvan a producción, hay algo de la Casinelli que me causa intriga, es que supuestamente este sabor se llama sabor champán. Ah, la mierda. Me y causa tenía que curiosidad, actualizar, o sea, ¿por qué champán? ¿por qué es la mejor, sube? Creo que ha sido mala idea echarlos encima del vaso sucio. Bueno, ahora vamos a probar, siguiendo la celebración del Día de la Amistad. Pues gracias a ustedes por compartirnos la Casinelli.
Gracias a ustedes por los comentarios y compartirnos la Casinelli y decirnos que las compremos. Ahí está. Salud, feliz día de la amistad. Gracias, gracias. Salud. Sabe bien extraterrestre. Concha tu madre el que la, que la recomendó. No, mentira. O sea, a ver. ¿Sabe algo que tomaría un monstruo de la cantina de Star Wars? Ahora, hace tiempo que no. Sí. Hace tiempo que no he tomado guaraná. Pero a mí no me gusta la guaraná. Y eso tampoco me gusta tanto. Pero porque se no, ahora, comenzamos. Que le pones alcohol y sabe a Monster. Tienes razón. Ahora comenzamos la puntuación desde ya. ¿Tú, cuándo lo pones? Un 2 menos 1, no sé. Ajá. ¡Wow! ¿Menos que la roja? 3. ¿Menos que la roja? Menos que la. Dame el micro. La roja me gustó más. Ya, está bien. Yo le pongo 3. 3, sí. No me gustó tanto como la roja. Sí, tú. O sea, sí, también 3. O sea, no le encuentro el sabor ni nada. Sabe raro. Más, le falta alcohol. Eso es lo que le falta. ¿Ah, sí? No, sientes que... esto me recuerda a algo, Capaz, ¿no? como dice producción, capaz es para combinar. Claro. Con trago. A ver, Que alguien si nos hay diga con qué trujillanos- trago combinaría. Ah, manja. Bueno, Bueno, lo usan para O sea, tomar. como para quitarse el sabor de la comida, ¿será? ¿Con qué? ¿Con Un qué, bajativo. ¿Cómo se llama? ¿con qué trago? lo- Whisky. Whisky, ¿no? Sí, whisky. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Podría ser, ¿ah? Un highball. Un chique de highball. vodka. O sea, de Puta, repente yo no- esto sabe mejor con trago. Hace Bueno, tiempo no tomo. Pero, no sé, a mí... o sea, yo voy a decir algo... yo voy a decir algo raro, ¿ya? Pero no sé por qué... ¿Sabe? Sí, me trae un olor a peluquería. Peluquería. Sí. ¿Ves? Sí, no sé por qué. Por el tinte, por el tóxico. ¿Sí, por sí el... o no? Ahí está. Ah. Sabe como a Ajá, tóxico. como cuando te alistas el... Sabe a tóxico, o sea, por eso digo, Ajá, sabe... como alisado. Le ¿Sabe? pones alcohol y tienes una Monster. O sea, Me sorprende sí, bastante que haya tóxico, gaseosas eso. raras. ¿No será Tengo que viajar usan más, creo. aditivos No sé, de o sea, la peluquería? puede ser, ¿ah? Siento que estoy literalmente De la comiendo... industria dermocosmética. tomando el pelo de un trinchudo. Así, Ah, ya. El típico pelo peruano. El Cosa típico sabe, pelo sí. peruano. típico pelo peruano. Ah, ya, le pongo un... ¿Cuánto le puse al otro? 4, ¿no? Entonces a ese le pongo 5. O sea, me gustó más que la roja. Más que la a mí. otra. Ah, mira qué loco. No, yo estaba confundida porque la verdad, hasta que Gabriel no dijo peluquería, no sabía. Yo sentía que estaba tomando así como cuando tomabas cosas y tenías COVID y no sentías el olor. De verdad, no sentía que me sabía a nada, pero a algo como muy artificial, ya demasiado. Sabe como a formola, alisado. Quédate con ese de que sabe artificial. Le pongo 4. Está raro esto. Métele más. Yo le iba a poner un 6, ¡Wow! lo cual es mucho para lo que ustedes han dado. Sí. Y no se siente mucho el sabor y las burbujitas que deja como que entiendo por qué se llama champán. Claro. Queda como que la lengua media burbujeante. Sí. Y por eso me pareció chévere y le iba a poner un 6, pero después de que Gabo dijo lo de peluquería, que tiene muchísimo sentido, pero no cualquier peluquería, una peluquería barata, esas en las que rezas antes de que te sientes para que no te quede Que no me pongan pelado, extensión sé, de ajá, diferente para que no color te de queme tono el de pelo. Montal. No me... Exacto, esas peluquerías en las que te sientas y te pones a rezar, como que ya eso le baja y le pongo un O sea, que te Ah, ya sé de qué 5 soles huele, el ah, corte. como que cuando te sientas en el cabellito, te cortan el cabellito de la peluquería. Así. Ah, sí. 5 soles el corte, dices. Ya, yo sí le voy a poner un 6. Porque me gusta que sea diferente. Como dije, A la que la experiencia parece como si estuviera tomando algo que han tomado en la cantina de Star Wars. Sabe raro, sabe algo único, entonces. Sabe único. Sí. Porque sea bien, o esté Claro, rico. lo que pasa es de que yo soy Sancho, o sea, cualquier cosa. Ahora, regresando a lo de que te parecía artificial. Justo estábamos viendo el elemento, el ingrediente de cancerígeno era el ingrediente zinc. Zinc. ¿Quién es Zinc esa hueá? S-I-N. Ah, ya, zinc. Zinc. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabamos de tomar cáncer, ¿verdad? ¿De verdad? Tiene todos los zincs. Sí, tiene todos los zinc. A la mierda, no. Ya me siento mal. Tómenlo bajo precaución. Una buena. Oye, el público creo que nos muramos todos acá. Sí, pero, o sea,
Lo neutralizas con el otro, pe. Lo neutralizas. Que es sanador, es sanador. Lo neutralizas con el otro. Con el otro. Por eso Hemos tomado al revés. Pásale hemos la tomado roja al para que lo revés. neutralice. hemos tomado al revés. Ahora tenemos que volver a tomar Pero ese. tomar la ¿verdad? roja Tenemos que tomar la para roja porque la neutralizar. roja es curativa. Pero creo que todo esto del zinc y todo eso recién ha salido estas semanas, pues. Por eso Sí, estábamos pues. todavía bloqueados. Claro, es retroactivo. No es Sí. retroactivo. O sea, lo que hemos tomado antes no vale. Pe. Sí. Recién a partir de esta semana. Correcto. Pero está bien. Yo creo que ha sido buen Ajá. experimento. Me gustó más el rojito. Está bien. Es lo que dijo la gente cuando votó por Castillo. No, a ver, una de comedia. Yo quería hacer una pregunta. Eso es chistología. Yo quería hacer una pregunta. Si la cola roja compitió con la cola escocesa, ¿no? Ajá. Arequipa versus Trujillo, ¿no? Sí. El Casinelli lo podríamos comparar de repente con Energina para ver cuál nos gustó más. Ya. Si se acuerdan de repente del puntaje de Energina. No me acuerdo. No me de acuerdo, Nerina. pero Ah, ya. ¿Sí? ¿Ah, O sí? sea, Nargina le gana por 2 Nunca probaste puntos. Nargina. A mí me para gustó ¿eh? más este. Sí, claro. Luisa. A mí me Nargina gustó le gana más por ese. 2 puntos. Sí. A mí me gustó más este. No me gusta tanto la Me Nerina. gusta más porque Energina me hace recordar a tomar algo que me da mi abuela. No, o sea, yo siento Me que gusta más Nargina le gana a este. sí, yo también. Sí, yo sí. también. Ok. Oye, escúchame. Voy a hacer la... Madre. Enseña la cámara. Alexis, Experimentores. Enseña la cámara, la cámara. Experimentores con Ricardo Morán ahí, a ver, para combinar. El suero es el super soldado. Ah, la mierda, hasta acá voló la gaseosa, concha su madre, esa hueá sí huele fuerte. estoy oliendo el ron más bien. Ay. El ron se Oye, ¿sabes qué descubrí con la Energina? Porque la tomé después de una semana la que me Ajá. ¿Le diste. pusiste esto? Que sabe a caramelo de limón, weón. Igualito. Ah, o sea, han No, derretido el caramelo. así, igualito. bueno. piola. ¿Sí? Ahora sí pasa, weón. Ahora sí, weón. Mari desea probar contra... Ah, la Energina. Ah, yo pensaba que con trago. ¿No más? Allá. Ahora está mejor, weón. ¿Quieres probar con trago? Lo has arreglado. Ah, ya. Esto es base, o sea, tú tomas Y un ahora, poquito de clásica el cáncer con en líquido. tu ron. Ahora sí está mejor, o sea, aunque me da miedo que llegue Bueno. sin, pero ya. Sí. Sin vida, ¿Con vas ron? a aparecer después. Sí, a ver. Ya tropito. Sí. Mierda. Mano, Oye, sabe a trago pituco. sabe a una trago vez pituco. yo probé un Blue Label Como y me dio que ronchas. La ¿no? peluquería aumentó de nivel, ¿no? No, acá. Ay, ahora es Acá ¿cómo no se llama? estoy en Marco Antonio. Montalvo. Montalvo, Ahora te ya. cortaron los hermanos paletazos, No, dice. acá estoy en un rooftop en Magdalena. Estoy en un Este, rooftop. Porfa, ¿Necesito? ten contexto de lo que acaba de pasar con el trago, a ver, por Ya, favor. a ver. Alexis de la nada sacó una botella de alcohol. De la Me, De me ron, hizo de ron. caso y dijo, ¿sabes qué puede ser? ¿No? Y Yanela dice que eso es una base para que le falta alcohol. Le echamos un poquito a la gaseosa. Pruébalo. Es una muy buena Y gaseosa en para verdad, combinar. ya combinado. Ahora sí. ya Es tenemos que utilidad, le ya. faltaba algo. Le faltaba alcohol. le faltaba Tomando ron. me siento Toledo. Con trago Sí. es Siento otra Toledo. cosa. Siento ya. Wow. Ahora sí sabe mejor, Ya, weón. Ya, pero... pero- Keiko, ¿sabes? No, sí, al que nos comentó, el que nos puso eso en los comentarios, nos hubieras dicho que puta, con un roncito sabe mucho mejor, Claro, porque pues. solito no pasa nada. Tu mamá fujimorista. De la nada, ¿no? Claro, Ah. bueno. Chisología. Se volvió realidad entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Cuando dicen, Sí. cuando votas así, claro, entre Keiko y. Pero y la de ahí lápiz, ¿no? es el menos El menos dañino. dañino, El menos claro. dañino. Oye, pero sí sabe así, sí sabe como a mina, así. Amina. La gentita de. Puede ser, porque Alexis si ya parece trago viendo pituco. En el futuro ese de que voy a vender ron carísimo. La gentita de Casinelli Florida. con ron De Trujillo. no. La gentita de Florida. La gatita de Trujillo. La gentita trago. pituca de Trujillo es de Florida. Se llama California, perdón, California se llama. Huele bien. No, sí, parece trago pituco de verdad, ¿eh? Ya, pero viendo- honestamente, Viendo tu vaso ¿sabe desde bien acá o parece es chela. por el alcohol o este tipo alcohólico? ¿Qué está pasando? No, pero ¿has Es probado? un grupo alcohólico para empezar. No, Pero Mari- partiendo de ahí igual, o sea. María, ¿se probaste? Que la Sabe gaseosa le ha O sea, realzado a mí me gusta. el buen sabor al ron. Para mí. Creo que es el ron. Porque yo ni siquiera soy fan del ron y me ha gustado tomarlo. Bueno. Yo siento que el ron ya es, o sea, ligeramente Bueno, aceptable. Ya con ron. Trujillo se reivindicó, creo. Sí. Reivindicó, creo. Con ron lo era todo.
¿Qué es lo que se viene ahora para probar cosas nuevas? Bueno, se vienen más capítulos de repente de otros temas que van a girar en torno al amor y la amistad, pero de repente podemos probar este nectarín, que es el... Puta, Son mejor los- deme cronazepam, para probar. Nectarín es la gaseosa, los Power Rangers de las gaseosas arequipeñas. O sea, son como 5 o 6 gaseosas de distintos sabores. Sabor a diferente durazno, color. sabor a pera, sabor a manzana. Escúchame, Fanta tiene lo mismo. Fanta tiene durazno, Claro, piña, El tema es que strawberry. Fanta es bien caro. Comprar cada una de las Ah, su latas, sí. madre, Guille, ¿qué Ne- es para nectarín ti? cuesta 6 soles baratito. por lata. Psicólogo de animales, encima. Claro. Lúcete, pe, lúcete. Bueno, entonces hasta aquí el programa de hoy, gente. Muchas gracias. Muy por- largo, Paso muy al largo. fin. Oye, ya. nos tenemos que ir. Ya era hora, ya. Era hora ya. Ahora sí, en vivo. Por fin se acabó esta Muchas charla. gracias por acompañarnos, gente. Y bueno, ya nos acompañan la próxima semana con nuevos temas y probando nuevas cosas. Coméntenos si tienen una gaseosa de repente, no sé, en Pucallpa, en Ucayali, la gaseosa que venden en San Martín. Está de San Martín, pues. ¿De San Martín? Cerveza. Sí, está rico eso. ¿Cerveza de San Martín? Ah, Sí, puede sí, ser. sí, sí, sí. Voy a preguntarle ahí a mi narcotraficante. Y un aplauso porque por fin terminó.